¿Cómo están? No sé si vieron el otro video, pero no me expliqué bien. No sé qué anda pasando con YouTube, no sé qué anda pasando con Gole. No, me pide verificación de 2 pasos. Ya hice la verificación de 2 pasos. Me dice que el número de teléfono está mal. No, perdón, que fue muchos, tipo, que supuestamente probé muchas veces y por eso no podemos verificar. Pero el problema es que probé 2 veces y las 2 veces verifiqué bien y ahora me salta que está mal verificado. No me deja verificar, no sé qué hacer. No puedo subir video. Este video tenía que haberse subido el día 1. Estamos en 2, ya son como las 3:13. Yo tenía que irme hace 3 minutos a trabajar. Voy a llegar un poquito más tarde, no importa. Hoy sé que tuve un problema o algo, ya fue. Y no sé qué hacer, boludo. Realmente no sé qué hacer. No sé cómo subir los videos, no sé. No tengo ni idea. No, ni idea. Simplemente miren el video y si está subido, bueno, no sé qué hacer. El siguiente video es una obra de fanfiction con fines de entretenimiento y crítica. Este contenido es transformativo y se acoge a las leyes de uso legítimo. No poseo los derechos. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores. Aviso, este video contiene representaciones de combate ficticio y temas de fantasía oscura. Se recomienda discreción al espectador. Lo presentado aquí es puramente imaginario y no promueve actos de violencia en el mundo real. Es hablar de justicia, y aquí estoy, solo otro asesino, Raiden. Una figura solitaria estaba sentada en la cámara hueca bajo una elegante finca, murmurando lo que solo podían parecer obscenidades para un observador inexperto. No, no, no. Tiene que hacerse, haciendo una mueca de dolor mientras las protuberancias bajo su carne nadaban por sus venas. La tiza golpeaba el duro suelo de piedra mientras el frágil hombre sujetaba su brazo derecho inerte, esperando que su ataque más reciente de muchos ese día cesara. Los gusanos Crest se habían retorcido por su cuerpo. Cualquier pico repentino de actividad o emoción básica podía provocarles una frenesí alimenticio, con él como plato principal. Pronto, los pulsos empezaron a disminuir y sus gritos ahogados de desesperación se convirtieron en gruñidos de incomodidad. Cuando el dolor disminuyó, sus ojos se abrieron de nuevo, el derecho, de un negro opaco, evidente de un hombre que había visto demasiado, mientras que el izquierdo se había quedado ciego meses atrás. Si la guerra no le mató a él, las mascotas de su padre seguro que lo harían, a pesar de no tener suficiente formación en magia. Kerille Matou lo sabía. El hombre encapuchado negó con la cabeza. No, nada de eso, lo haces por ella, mientras se pasaba una mano por el pelo blanco platino. A pesar de sus rasgos envejecidos, seguía siendo un hombre joven, al menos de corazón, pero no importaba. Un hombre podía estar en la flor de la vida, como él con solo 32 años. El final fue igual con estos gusanos. Algún poder mágico a corto plazo a cambio de su vida, un precio que muchos no pagarían, pero el tío tenía pocas opciones, su sobrina o su vida, apenas necesitaba pensarlo. Con un suspiro demasiado cansado, el joven cogió la tiza con la mano buena y volvió a escribir mientras el sonido de las sandalias de madera golpeando la piedra se acercaba. Este ritual tenía que ser perfecto, de lo contrario, Sakura sufriría otra noche en el foso. Su padre no tenía concepto de misericordia. Las reverberaciones se acercaban cada vez más, pero el hombre permanecía fiel a su trabajo. Símbolos intrincados cubrían toda la extensión, desde la pared hasta el suelo. Una risa envejecido resonó en la cámara. Vaya, vaya, sigues trabajando, ¿verdad? Un sudor brotó por su pálido rostro. Por mucho que hablaran, su padre impregnaba un hedor a maldad como nunca había visto antes. Souken Matou esperaba la perfección en su casa. Sus ambiciones no tenían límite. Aunque el hombre tuviera que sacrificar a su único hijo, la inmortalidad tenía un precio, y le quedaba poco tiempo ni paciencia. Pausando su trabajo, el hijo se giró, su ojo funcional mirando a su padre, examinando el extraño objeto en esas manos arrugadas. ¿Una espada? Había pasado una hora. Quedaban solo unos minutos hasta medianoche, hasta el inicio de una nueva guerra por el grial que no le interesaba, pero lucharía en todas las guerras que hiciera falta si eso significaba salvar a su sobrina. Mientras Kerille examinaba su oficio, el hombre agobiado conocía el procedimiento que venía, la invocación. Un sirviente con él como amo, ¿obedecerían? ¿Le llamarían cobarde? El joven no pudo responder a esas preguntas, pero su cadena de pensamientos pronto se desmoronó cuando su padre se dirigió a él, rompiendo el silencio demasiado inquietante del sótano. Te has memorizado el hechizo de invocación, ¿verdad? Mientras un resplandor verde ominoso iluminaba la habitación, ambos miraron hacia abajo el regalo que el padre había traído. Kerille hizo una mueca, sabiendo el dolor que se avecinaba. Los gusanos le servían mientras los mantuviera alimentados, maná para su carne, nunca agradable, siempre agonizante. Sí, padre, estoy listo para continuar. El hombre longevo se acarició una barba inexistente. Espera, tendrás que añadir unas líneas a tu encantamiento. Tu rango como mago sigue siendo inferior al que necesitamos. El anciano
anciano levantó el misterioso objeto hacia su hijo, pero, con esto, junto con estas pocas líneas simples, afectará las habilidades de tu sirviente. Kerille, quiero que añadas la afinidad berserk a tu invocación. Aún conservando su mueca, el joven de cabello negro tragó su angustia. Pero, padre, ¿a quién estoy invocando exactamente? Una risa oscura resonó por las paredes de piedra, la sonrisa de su padre volviéndose siniestra, un candidato que nadie conoce. ¿Por qué mirar atrás en busca de ayuda cuando podemos avanzar? Ahora, continúa, casi se te acaba el tiempo. El hombre medio ciego recogió suavemente la hoja oculta de su padre, observando sus propiedades ajenas. Adelante, debe estar bromeando. ¿Un espíritu del futuro? ¿Cómo? La espada parecía casi incomprensible. Al ver su fabricación, incluso un fracasado como él podía notarlo, la misteriosa vaina vibraba con energía, un zumbido bajo en la palma de su mano. La misteriosa espada descansó en sus manos hasta que la colocó suavemente en el centro de su círculo ritual. A pesar de tener más preguntas que respuestas, tenía un papel que cumplir, un sirviente que invocar. Mientras se preparaba, Kerille solo podía esperar lo mejor, un esclavo obediente que pudiera salvar a su sobrina. Lo único que importaba era ella, no él, y así, antes de empezar, pensó en una oración silenciosa a quien Dios escuchara para que esto sucediera. Exhalando sus dudas, miedos y preocupaciones, el joven rompió el breve silencio. Llena, 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 llena. Repite cada 5 veces. Simplemente se rompe una vez lleno. Anuncio. Tuyo está bajo mis manos, mi destino está en tu espada. De acuerdo con la aproximación del Santo Grial, si te acatas en este sentimiento, esta razón, entonces responde. Aquí está mi juramento. Soy quien se convierte en todo el bien del mundo de los muertos. Soy quien expone todo el mal del mundo de los muertos. Tú, 7 cielos revestidos con 3 palabras de poder, llegas desde el anillo de disuasión o guardián del equilibrio. Sin embargo, sirves con los ojos nublados en el caos. Tú, atado en la jaula de la locura. Yo soy quien manda esas cadenas. Mientras las últimas palabras salían de su boca, la piel le erizaba de dolor, la habitación se llenó de luz. Ambos hombres recuperaron la vista, intentando mirar a través de la neblina de polvo, mugre y chispas eléctricas que cubrían la habitación. Una figura bien vestida cruzó lentamente los desolados callejones de Chicago. El corazón industrial de América se volvió en decadencia con el inicio de otra recesión. Una ráfaga de aire contaminado deshilachó sus cabellos rubios platinados, desafiando la gravedad con cada vaivén mientras seguía su ritmo, sus apéndices metálicos como zapatos resonando sobre la carretera de hormigón agrietada. Esperaba que la metrópoli se recuperara algún día. De alguna manera, se le vino a la mente un pensamiento. ¿Y qué hay de todas las cosas buenas que la guerra ha hecho por nosotros? ¿Por qué nunca escuchamos discursos sobre eso? Empleos, tecnología, un propósito común, solo decimos que darle una oportunidad a la guerra. El fin nunca justificó los medios. El cyborg chasqueó la lengua con fastidio. Esa cara arrogante y calva le provocaba sentimientos indescriptibles de rabia. Incluso con el bastardo muerto, Sundown sacó lo peor de él. El hombre se detuvo, quedándose quieto mientras la ciudad se volvía demasiado silenciosa. 4 nuevos pings apareciendo en su radar. Bien, se estaba aburriendo. Mientras se preparaba para la batalla que se avecinaba, un sonido interrumpió sus pensamientos. BZZZT, BZZZT, una llamada. El ninja comenzó su paseo de nuevo. Un icono familiar apareció en su HUD al pulsar la notificación, piel sintética encontrándose con la luz proyectada. Al conectar la llamada, apareció una cara bigoteada. Raiden, me alegro de verte, amigo mío. El cyborg sonrió. Boris, una de las pocas personas que el hombre podía llamar compañero, el sentimiento es mutuo, así que, ¿qué tal va el negocio? Aceleró el paso al ver 4 figuras saltando por los tejados, sus ojos volviendo rápidamente a un marcado acento ruso. Oh, bien, bien. El servicio de investigación y selección de personal del señor doctor ciertamente ayuda. Su agarre metálico se apretó alrededor de la maleta invisible en su mano derecha, los puntos en su radar acercándose cada vez más. Mirando de un lado a otro, el cyborg siguió adelante, esperando encontrar un espacio abierto en el ambiente claustrofóbico. Raiden carraspeó. Años fumando le hacen una voz ronca, aunque lo dejó hace años. He oído que el mariscal mundial busca comprador. Su amigo soltó una risita seca de una manera demasiado cómplice. Bueno, les has costado mucho dinero, ¿da? Sin mencionar que les ha quitado la financiación. Literalmente. El cyborg siguió adelante. Armstrong nunca trajo pensamientos agradables. Le daría el mérito al maníaco. Por un lado, el senador le recordaba quién era realmente. Los samuráis lo recordarían por eso. Tengo un sueño. Que algún día, cada persona en esta nación controlará su propio destino. Una tierra de verdaderos libres. Maldita sea. Se burló. ¿Libertad para quién? Sin tener en cuenta sus reflexiones, Boris
continuó, su programa de toma de cerebros ha terminado, pero la empresa más grande no, me temo. Alguien las comprará, las PMC vuelven a estar en demanda. El cyborg hizo una mueca, otra cosa que el senador acertó, el statu quo continuará, al menos por un tiempo. Suspiró, la batalla nunca terminó, sí, luchar por razones que no entienden, causas en las que no creen. El ruso ladeó la cabeza, confuso, ¿perdona? Al girar una esquina, Raiden se arregló la chaqueta del traje, sus gemelos nunca parecían encajar bien, era un soldado, no un playboy, a pesar de lo que otros pudieran decir. Mientras sacudía ese pensamiento de su mente, los 4 puntos habían caído finalmente en varias entradas laterales a su alrededor. Mirando de nuevo su HUD, el guerrero se preparó para la batalla que se avecinaba, no, nada. 2 figuras bloqueaban el camino delante, 2 detrás, una sonrisa maliciosa se dibujó en su fachada sintética. Boris se recostó en su silla giratoria con un suspiro, sabiendo la respuesta sin preguntar, pero pensó que debería intentar recuperar a su mejor empleado una vez más, así que ya has tomado una decisión, no volverás. Mientras los cyborgs de grado estándar desenvainaban sus espadas, Raiden le lanzó una última mirada a su amigo, lo siento, Boris. El eslavo agitó la mano, no entiendo, pero entonces, ¿qué vas a hacer? La sonrisa de Raiden se amplió en emoción, no podía negar su amor por la pelea, se convirtió en parte de él, y aún así abrazó ese odio. El guerrero levantó el brazo derecho mientras su estuche encapuchado se revelaba en un remolino de relámpagos. Escaneó a sus oponentes con un destello rojo en sus ojos antes azules mientras la caja se abría, revelando su arma heredada, la herramienta de su voluntad, Murasama, cuya apariencia rojo sangre irradiaba furia eléctrica pura. Tengo mi propia guerra que boom. Boris miró su monitor confundido mientras la llamada se cortaba en un destello cegador de luz. El ruso se preocupó cuando el GPS de Raiden desapareció por completo de la red. El ruso se lanzó a la acción, golpeando con los dedos el teclado para encontrar señal. Raiden. ¿Qué está pasando? Raiden. Mientras el polvo y los escombros comenzaban a disiparse en la casi medieval bodega, un par de iris rojos brillantes brillaban entre el polvo que atascaba la habitación, avistando a 2 habitantes. Raiden agarró su espada, colgándola flojamente en la mano derecha mientras el cyborg escaneaba su entorno. ¿Cómo demonios ha llegado aquí? Decidiendo dejar la precaución al viento, el samurái se acercó a las 2 figuras, la visión infrarroja mostrando uno a uno en el suelo, agarrándose el brazo mientras el otro, claramente una figura anciana, se apoyaba en un bastón. Aún sujetando su espada con la derecha, Raiden golpeó con la izquierda, la fuerza disipando inmediatamente el polvo que nublaba la sala, revelando a los 2 hombres delante. Ignorando su extraña apariencia, el cyborg dio otro paso adelante, sosteniendo su espada en su dirección. Habla, ¿dónde demonios estoy? Kerille tragó saliva con vacilación, al ver la imponente figura mientras despejaba el humo. Su sirviente le trajo una inesperada sensación de ansiedad. El hombre parecía humano a primera vista, pero algo no encajaba. La figura medía casi 2 metros, imponiéndose sobre la pareja que tenía delante, sus cabellos rubios meciéndose mientras el polvo se disipaba de la cámara. El hombre tenía la piel extremadamente pálida, casi reflejando la poca luz que salía de las velas que aún estaban encendidas en la habitación mientras avanzaba. El sonido del metal raspando el suelo de piedra reverberaba en sus oídos como un tenedor arrastrado por una placa metálica, haciendo que ambos hombres se estremecieran. Berserker parecía muy bien vestido para las circunstancias, con un traje completo de 3 piezas adornando su físico. Los sirvientes normalmente llevaban lo que usaban, ¿no? La única señal de que Berserker no era un hombre normal eran sus ojos rojos brillantes, casi perforando un agujero en su amo aún tembloroso, y la igualmente imponente katana en sus manos. Descargas rojas de electricidad chisporroteando en la hoja mientras hablaba. Pasaron unos momentos en silencio antes de que el hombre gruñera frustrado. ¿Y bien? Estoy esperando, mientras alzaba la hoja hacia la pareja. Su padre rompió el silencio, soltando una carcajada. Una carcajada pronto se convirtió en una histeria abierta. El patriarca dejó caer su bastón, levantando las manos en señal de evaluación, mirando fijamente su nueva herramienta, simplemente fantástico. Eres todo lo que esperaba el legendario héroe Raiden. El hombre, fuera de tiempo, solo podía mirar al frente, una mezcla de confusión y cautela rodeando su ser. ¿En qué coño se ha metido esta vez? El agarre artificial de Raiden se apretó, el arma aún lista para atacar. ¿Qué? Te he hecho una pregunta, ¿dónde demonios estoy? El anciano con túnica se detuvo, sus ojos recorrieron a Berserker en silencio antes de romper en otra sonrisa siniestra. ¿Por qué has sido convocado como sirviente en la próxima guerra del Santo Grial? Raiden se quedó mirando completamente confundido mientras el hombre suspiraba. Empecemos por el principio, ¿te parece? Unas horas después, Raiden chasqueó la lengua molesto al entrar en sus aposentos durante esta guerra del Santo Grial, su maestro siguiéndole poco después, la puerta cerrándose con un clic audible. Mientras Kerille escribía algún tipo de sello en las paredes, el cyborg evaluó su situación y miró al otro lado de la habitación. Parecía
parecía muy minimalista, tan espartana como fuera posible con comodidades limitadas, justo como a él le gustaban las cosas. Con un encogimiento de hombros, el samurái se sentó en su nueva cama, con solo las sábanas blancas más finas y sencillas. El chasis crujió en señal de desacuerdo mientras sus varias toneladas de peso se detuvieron. Su compañero de pelo blanco seguía escribiendo, murmurando obscenidades para sí mismo mientras Raiden observaba su oficio. Toda esta situación seguía pareciendo irreal. Una guerra por el Santo Grial, con espíritus heroicos de todo el tiempo invocados para enfrentarse por un deseo. El cyborg había visto la profundidad de la depravación humana, la crueldad de la que el mundo era capaz, pero siempre había tenido cierto nivel de racionalidad. Incluso Bam tenía razones científicas para ser un maldito vampiro de verdad. Probablemente los ninjas no habrían creído a la pareja hasta que viera cómo lo invocaron. La espada que dejó en Ground Zeroes realmente no debería haberle confiado a Big Boss después de que le pagaran con malditas sandías. Dejando de lado estar en el pasado, ¿por qué hizo eso? Raiden sacudió ese pensamiento de su mente. Necesitaba orientarse. ¿Por dónde empezar? Toda esta guerra parecía absolutamente imposible, pero ¿y si era real? ¿Algún deseo? Eso solo atraería lo peor que el mundo podía ofrecer. Locos que querían cambiar el mundo a su imagen o algo peor. No podía alejarse de esto. No, el cyborg sabía que tenía que luchar contra esto o evitar que ocurriera algo catastrófico. Todavía tenía su arma preferida, junto con su antigua hoja HF y su inventario de varios artilugios. Bien, podía trabajar con eso. Mientras fruncía el ceño, el guerrero miró lo que sin duda pensó que era una cruz al revés en la pared. ¿Cómo manejaría la magia? Aunque el mercenario de alguna manera se quedaba con esa mercancía en vez de combustible, el prana seguía sin tener sentido. ¿Magia real? Suspiró. El liberiano se enfrentaba a lo imposible a diario. ¿Por qué no añadir maleficios a la mezcla? Mientras el ninja se recomponía, Kerille se levantó, enfrentándose a su nuevo protegido. Vale, mi padre no debería poder oírnos ahora. Raiden levantó la vista cuando el hombre enfermizo acercó una silla frente a él, sentándose suavemente mientras se estremecía de dolor. Sé que tienes preguntas, pero solo, escúchame. Kerille se estremeció cuando su brazo volvió a doler. Tienes que aceptar luchar a mi lado, así que quiero decirte lo que quiero, mi deseo. El hombre suspiró, extendiendo una mano, frotándose los ojos cansados, su piel reflejando el mismo aspecto espantoso, con venas abultadas a lo largo de su rostro. Para ser franco, me estoy muriendo, pero no es por eso que hago esto. Mi sobrina, Sakura, mi padre, la tiene como rehén. Si no hago esto, tengo que ganar o le hará cosas mucho peores. El cyborg alzó una ceja. El hombre llamó su atención, cruzando los brazos sintéticos mientras le prestaba toda su atención. ¿Por qué no lo matas y te ahorras el problema? El ojo de Kerille se abrió de golpe, mirando de un lado a otro como si esperara que alguien atacara desde las sombras. No tan alto. No es tan sencillo, la enfermedad. Y ella está infectada y él lo controla. Y Raiden frunció el ceño, apretando las manos de rabia. Déjame adivinar, él muere, ella muere. Kerille solo pudo asentir en respuesta. Los ojos azules del ninja estudiaban al hombre frente a él. Años de entrenamiento no indicaban ninguna señal de mentira hasta ahora. Resopló frustrado. Raiden tenía debilidad por los niños, no podía dejar que sufriera, pero necesitaba saber más. Digamos que te creo, ¿qué desearías? Lo que quiera tu puto padre. El mago portador de plagas negó con la cabeza. Descúbrelo cuando se acerque al final. Es solo que necesito ayudarla. Y para eso, Raiden, necesito tu ayuda. El cyborg cerró los ojos, sus pensamientos considerando las palabras del hombre. Toda esta situación parecía sospechosa, pero sus intenciones parecían genuinas. Su sobrina sufría el mismo destino que él, pero el hombre eligió protegerla. Podía respetarlo. Dejando a un lado los deseos, los ninjas encontrarían la manera de proteger al niño. Eso sí podía hacerlo. Mientras Kerille seguía mirando al suelo, esperando algún tipo de ayuda, oyó al sirviente frente a él cambiar de posición, la cama crujiendo en respuesta. La voz ronca de Raiden rompió su estupor. Lo haremos a mi manera, ¿entendido? Oblígame a hacer cualquier cosa y el trato se cancela. Un destello de esperanza brilló en el ojo restante de Kerille, luchando por responder. Entonces, ¿ayudarás? El cyborg suspiró mientras extendía la mano. Solo dame la mano antes de que me arrepienta. Más tarde, Raiden pateó un trozo de grava sin pensarlo mientras patrullaba la finca Matou, formando planes defensivos en su mente mientras aprendía los entresijos de su nueva base de operaciones. Aunque el cyborg no tenía concepto de magia, sí entendía de estrategia y tecnología, años desmontando torretas automáticas, drones controlados a distancia e incluso otros cyborgs le enseñaron un par de cosas. Souken parecía más que dispuesta a darle un cheque en blanco para pedir lo que fuera necesario. Raiden no estaría agradecido. El hombre quería ganar una guerra. El precio no parecía un problema dada la enorme riqueza que esta familia parecía tener a mano. Al menos tenía recursos. Con su nivel de capital, el mercenario podía convertir este lugar en una fortaleza literal, imposible de romper. Incluso con magia, los humanos y los sirvientes seguían sangrando. Eso era todo
todo lo que necesitaba. ¿Por qué usar magia cuando las balas funcionan igual de bien? Mientras Raiden doblaba otra esquina, pasando setos impecablemente cuidados y recortados junto a intrincadas obras de piedra como nunca había visto, reflexionaba sobre la propia guerra. Dejando a otros sirvientes a un lado, él parecía una excepción. Su maestro mencionaba su característica falta de locura, algo sobre que los berserkers casi no tenían pensamiento consciente, solo una bola viviente de rabia y odio. El asunto no le molestaba, era Jack el Destripador, el Diablo Blanco, solo otro asesino. Raiden sabía mejor que nadie lo que hacía la locura. A pesar de recuperar a Jack, sabía de lo que era capaz su personalidad alternativa, había pasado toda su vida manteniendo la locura absoluta a raya. Si Jack fuera la locura encarnada, berserker o no, guardaría esa mierda en una jaula, como siempre hacía, era parte de él, no del todo. Raiden pasó otro posible punto de estrangulamiento, sensores y torretas automáticas aquí. Este lugar sería intocable cuando terminara con él. Mientras el humano sintético decidía dar una última vuelta por la propiedad, otro pensamiento le vino a la mente: ¿cómo trataría a los otros sirvientes? 7 en total: Saber, Archer, Rider, Lance, Asesino, Caster y él, Berserker. Cada uno tenía sus propias fortalezas. ¿Qué hacer? El cyborg sabía que superaba fácilmente a cualquiera en poder bruto. Kirilla había explicado sus estadísticas antes. Lo que a los ninjas les faltaba en conocimientos y magia, lo compensaba con lo que mejor sabía hacer, siendo el asesino perfecto. Esta guerra significaba demasiado para entrar sin un plan como solía hacer. No, tendría que planear, atacar solo cuando estuviera seguro, un asesino en la oscuridad como antes. Si estos espíritus venían del pasado, probablemente tenían ideas como el honor y el orgullo. Raiden se rió ante eso. Tendrían un duro despertar ante la guerra moderna. ¿Orgullo? ¿Gloria? Esos conceptos no significaban nada dulce en primera línea. Solo una cosa importaba realmente: quien quedaba vivo al final del día. Tarareando un viejo tema que una vez vio en una película mientras planeaba dónde colocar cámaras ocultas a lo largo de la vasta línea de árboles de la propiedad, Raiden sonrió con suficiencia. Nadie entraría ni saldría sin que ellos lo supieran. Kirille funcionaría como su cuartel general. El hombre no podía luchar en su estado, pero sí podía transmitir información e investigar mientras Raiden hacía el trabajo de preparación. Necesitaban averiguar quiénes eran sus enemigos, encontrar sus nombres, encontrar sus debilidades, planear en consecuencia. Sencillo, ¿no? El dúo tenía otra ventaja clara: Raiden carecía de leyenda, al menos en ese momento. Las únicas personas que siquiera conocerían su identidad a estas alturas no eran de las personas públicas. No hay amenaza ahí. Con un poco de suerte, podrían eliminar las amenazas graves antes de avanzar sobre el resto. Todo se reducía a la planificación y la coordinación. Mientras el ninja sentía en silenciosa aprobación de sus planes, se giró hacia la casa, planeando acostarse por la noche. Solo quedan Souken y cuando el viejo cabrón tenía que morir. 2 días después, Raiden suspiró mientras firmaba otro paquete más en la puerta principal de la residencia Matou. La octava ese día, un pequeño precio a pagar por la seguridad, supuso. La caja parecía demasiado pesada para que el repartidor enclenque. Hola gente, ¿cómo están? Ya saben, este es un recordatorio que aparece varias veces. Solo quiero recordar que pueden darle a like, suscribirse y comentar y activar la campanita para que lleguen las notificaciones. No tengo preguntas que hacer, la verdad. Perdón si el audio parece que se... No sé si el audio está bien bajado, porque literal el audio estuvo renderizando alrededor de 2-3 horas, estuvo renderizando el audio. Así que no va a estar muy bien. Yo lo dejé renderizando el audio y me fui a trabajar. Y cuando vine el audio seguía renderizando. Así que no sé, medio jodido. Espero que esté todo bien. Igual si está mal voy a ver si lo puedo rehacer. No tengan problema por eso. Sostiera. Aunque probablemente el adolescente no sabía que llevaba material militar, el cyborg fue rápido en coger las cajas él mismo. Mientras Raiden apilaba los últimos paquetes antes de firmar los habituales formularios absurdos, el samurái se ajustó brevemente la corbata antes de oír un silbido a lo lejos. Al mirar por la calle hacia otra residencia de clase alta, vio a algunas mujeres claramente de clase alta, tumbadas de la manera que solo los ricos podían permitirse, lanzándole miradas aprobatorias. Este comportamiento había sido el mismo desde su primer día en el trabajo que el sirviente de la familia. Sinceramente, el mercenario nunca entendió por qué todos le llamaban chico bonito. No es que hiciera algo que mereciera su atención. No es que él correspondiera con ese tipo de afecto. Nunca le sentó bien. Los poderosos siempre le repugnaban, usando su dinero o influencia para dictar cómo debían vivir los débiles, que les daba derecho a controlar a los demás. Con un gesto oculto de ojos en blanco, saludó brevemente a las mujeres antes de volver por la puerta principal. Este acto le dolió el alma
más que cualquier otra cosa. Tras instalar los últimos sensores y trampas en su sitio, Jack asintió en señal de aprobación y examinó su trabajo en el pasillo principal. La finca tenía más armas de las que él mismo podía pasar. Había terminado lo que a los contratistas normales les habría llevado semanas en solo unas horas, con ventajas de los sentidos mejorados y sin necesidad de comida ni siquiera de descanso, supuso. De hecho, fue él quien ideó una empresa constructora de cyborgs para conseguir trabajo para los niños sin tener que hacer nada drástico. El hombre fuera de tiempo se quedó brevemente paralizado al pensar en una cara de suficiencia. Los niños son crueles, Jack, y estoy muy en contacto con mi niño interior. Raiden apretó los puños mientras sus ojos brillaban brevemente de un rojo intenso. Miró al suelo mientras su respiración se aceleraba y su ritmo cardíaco aumentaba. Nadie es naturalmente malvado. Si crías a alguien en crueldad, se vuelve cruel. Jack lo sabía demasiado bien. Se detuvo al sentir que alguien tiraba de su manga. ¿Estás bien? Su mirada volvió a su azul frío. Mirando hacia abajo, Raiden vio una mancha de pelo morado, viendo a una chica con un rostro casi inexpresivo mirándole. Tras un momento, pareció reconocerla. Eres sobrina de Kerille, ¿verdad? La chica sintió con vacilación. Parecía casi asustada. Raiden nunca fue bueno con los niños. De hecho, a veces le costaba relacionarse con su propio hijo, pero no podía ignorar esto. ¿Y tú, chaval, estás bien? La chica volvió a sentir levemente. Desde que llegaste, el abuelo no me ha metido en el pozo. Entrecerró los ojos. ¿Algo mal en el sótano? La joven se quedó en silencio, mirando al suelo antes de negar con la cabeza. No puedo hablar de eso. Su expresión le recordaba su tiempo en la selva liberiana, niños obligados a matar a sus propias familias y destruir los únicos hogares que conocieron. Traumatizado, no encajaba con lo que soportaron. Le rompía el corazón ver esa mirada sin vida en otra niña, como si ni siquiera estuviera en la habitación. Raiden respiró hondo. Estas situaciones requerían paciencia, algo que le faltaba, pero la encontraría si eso significaba conseguir la ayuda que necesitaba para esta chica. Vale, no tenemos que hablar de eso. ¿Quieres ver algo chulo? Llamando su atención. Raiden metió la mano en su chaqueta de traje, sacó unas fotos de la cartera antes de entregárselas. Mientras sus orbes morados repasaban las fotos, vio que volvía a ver algo de normalidad. Fotos de su familia, de él llevando a John al colegio por primera vez para mostrar y contar. ¿Quién más podría decir que su padre era un cyborg? Ese es mi hijo, John, ya sabes, creo que algún día podríais ser amigos. Sakura bajó la mirada, con los ojos enfriándose de nuevo. Mamá dijo que nunca tendría esos. Raiden se estremeció. Pobre chico, bueno, yo digo que puedes. Te digo que, cuando todo esto termine, os presentaré a los dos. ¿Qué te parece? Un breve destello de esperanza cruzó su rostro. ¿De verdad? Pero el abuelo. El cyborg negó con la cabeza. ¿Quieres amigos, verdad? Recibiendo un leve asentimiento, sonrió. Bien, entonces está decidido. La chica pareció inquieta, sin saber qué hacer antes de mirar hacia arriba. ¿Lo prometes? En una rara señal de humanidad, la cálida sonrisa de Raiden persistió. ¿Qué te parece esto? ¿Puedes devolvérmelos cuando lo conozcas? Vale. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Vale. Pronto la sobrina de su amo estaba en camino mientras él volvía a su trabajo. Unos momentos después, Raiden oyó otro par de pasos acercándose. Puede que seas una máquina, pero tu corazón sigue siendo humano. Girándose para ver a Kerille apoyado en una puerta. Sus ojos se abrieron sorprendidos. ¿Dónde has oído eso? El hombre agobiado se tocó la sien con el brazo. Bueno, es parte de nuestra conexión. A veces veo fragmentos de tus recuerdos en mis sueños. Raiden suspiró. Por supuesto, pasarían cosas así. Simplemente no confunda secretos del gobierno. Sé cosas que podrían provocar guerras. Su amo gruñó mientras se incorporaba. Sí, he visto algunas cosas que preferiría olvidar. Solo quería dar las gracias. Es raro verla sonreír últimamente. Mirando de nuevo su trabajo, el samurái terminó de apretar algunos cables. No se merece esto. Asintiendo en señal de acuerdo, Kerille se dirigió a la puerta. Sí, vamos, repasemos el plan una vez más antes de que empiece la guerra mañana. Erguiéndose, Raiden crujió el cuello, liberando una tensión inadvertida. Quizá no era tan malo con los niños como pensaba. Quizá, tras perder a Rose, mejoró sin darse cuenta. ¿Vienes? Salió de sus reflexiones. Sí. Al día siguiente, Raiden descansaba en el despacho de la mansión, hojeando distintos libros sobre magia, especialmente sus usos combativos. Por supuesto, sabía que no podía usar nada de esto, pero ayudaba a entender lo que sus oponentes tenían a mano. Aunque el cyborg no era un genio, aprendía rápido. Hechizos y cosas así tenían requisitos, palabras de significado, materiales, lo habitual que veía en las películas. Raiden sonrió con suficiencia mientras repasaba incluso ataques básicos que requerían encantamientos. Eso llevó tiempo. Encontró a su as. Unos segundos de retraso no significaban nada para la persona promedio, pero a medida que avanzaba la guerra, esos segundos determinaban los resultados en sí mismos. Retrasos en la señal, tiempos de reacción al usar armas de fuego, la llegada de la propia tecnología cyborg. La guerra crecía cada vez más rápido, batallas enteras decidían
medidas en fracciones de segundo. Tenía ventaja, su velocidad, por supuesto, los cyborgs, se movía a un ritmo muy superior al de los humanos, pero estaba en una época en la que aún no existían. Los sirvientes llegaron al mundo con un conocimiento de todas las invenciones modernas, conceptos, lenguajes y demás necesarios. Eso explicaba por qué de repente sabía japonés. Los cyborgs existían en la ciencia ficción y nada más allá. No tendrían ni puta idea de cómo manejarlo. Se le escapó una risa oscura. Bien, Raiden miró su HUD. Su reloj interno ya se había ajustado a la nueva zona horaria cuando aterrizó en el pasado, las 9 de la noche. Por suerte, no necesitaba dormir. El implante de azúcar en sangre supera con creces el café. Claro que sí. El cyborg se recostó en su sillón de cuero y se frotó brevemente los ojos sintéticos. Su mundo se volvió borroso y negro mientras se daba un momento de respiro. Leer nunca fue uno de sus puntos fuertes. Podía hacerlo cuando necesitaba prepararse para una misión, pero solo aprendió a leer y escribir a la edad de 12 años. Una vida de guerra no dejaba mucho espacio para la filosofía o grandes obras literarias hasta que trató con desesperado, al parecer. Pensando que ya tenía suficiente para asimilar, se levantó lentamente del escritorio, observando la habitación antes de cruzar los suelos de madera. El despacho le parecía más una biblioteca, con libros de todo tipo llenando las paredes, decoraciones más acordes a algo que vería en alguna de sus películas que a un estudio real. Cuando tienes dinero para gastar, tiendes a comprar tonterías. No es que él viviera una vida de lujo, cuidar de su hijo y darle una buena vida era todo lo que Raiden necesitaba. Alzó la vista hacia la pared, ignorando los retratos de sus anteriores dueños, mirando un espejo cubierto con un decorado revestimiento plateado. El cyborg miró sus rasgos, recordando algo que Kerilla había mencionado la noche anterior. Todos los servants tienen una forma base y una para combate. Para la mayoría, simplemente cambiaría su atuendo por su armadura o algo por el estilo. Pero tú, ¿quién sabe? Tomándose un breve momento para mirar alrededor de la sala, Raiden suspiró. Esta situación se parecía más a Harry Potter que a cualquier guerra en la que hubiera participado. Aunque no supiera cómo funcionaba, el grial le daba acceso a algunos trucos nuevos, solo necesitaba averiguar cómo usarlos. Ya habían descubierto que, como no estaba muerto, no podía usar esa cosa de la forma espiritual, una habilidad para desmaterializarse y seguir a Kerille como un fantasma, aunque no le importaba. Simplemente huía si hacía falta. El liberiano americano miró su cutis, sus ojos azul pálido contrastando con las luces amarillas y calmadas salpicadas por la sala. Su cabello se movía mientras una ligera brisa entraba por una ventana, recorriendo su piel pálida y blanca. Imagínate tu verdadera forma, no al hombre que tienes delante. Raiden se detuvo, reflexionando sobre la pregunta. No era un hombre ni una máquina, algo intermedio. Jack miró sus manos, piel sintética cubriendo prótesis mecánicas ocultas debajo. ¿Cómo te ves a ti mismo? Cerró sus ojos artificiales, imaginando sus componentes internos. En lugar de sus celdas de combustible ardía una pira morada en llamas, sus bobinas envolviendo sus circuitos. Imagina agarrarlo y moldearlo, luego proyecta esa imagen sobre ti mismo. Mientras el infierno ardía con más fuerza que antes, escuchó una voz mientras sus bancos de memoria arrancaban un archivo guardado. Raiden se detuvo mientras el recuerdo se cargaba dentro de un jet, volando a velocidades récord sobre el océano Atlántico. Recordó esto justo después de su operación, cuando Sam casi le mata. Sabía que necesitaba hacerse más fuerte, por cualquier medio necesario. Los patriotas no le dejaron mucho para empezar, así que ¿por qué no? La lluvia cubría la nave desafiando la gravedad, volando justo por encima de la línea de flotación mientras las olas chocaban entre sí. Su intercomunicador se conectaba de nuevo a la sede. Kevin apareció en pantalla, sus gafas naranjas siempre colgando en algún sitio menos en la cabeza. Los objetivos, por supuesto, son entrar en Abjasia y restaurar el gobierno legítimo, o al menos lo que queda de él. El presidente y la mayoría del gabinete han sido asesinados, y se ha establecido una junta militar. Fotos de edificios destruidos y civiles muertos inundaban su HUD mientras su amigo se reclinaba en la silla para tomar su café. Como decía, los terroristas secuestraron el cerebro de todos los oficiales de alto rango, y sus cyborgs dispersaron a la tropa. Bien, al inicio de su guerra contra Desperado, empezando en Abjasia, planeaba rastrear cada operación hasta encontrar a los cabecillas, uno a uno. Le llevó semanas de preparación, pero finalmente tenía una pista. Raiden miró hacia la orilla que se acercaba antes de volver a mirar a Kevin mientras el hombre seguía hablando sin parar. Los pocos líderes que han sobrevivido no tienen forma de oponerse abiertamente al nuevo régimen, y por eso nos llamaban. Boris resopló molesto cuando Kevin mostró otra foto, un hombre que gritaba ruso solo por su presencia, llevando una gorra usanca cubierta de algún pelo de animal. Su capa negra contrastaba con su piel bronceada y barba castanta. Jack recordó a ese loco, el checheno que casi paralizó a la Federación. Su amigo eslavo continuó, Andrei Tolsab, líder de las fuerzas de ocupación, un extremista vinculado tanto a la masacre de San Petersburgo de 2015 como a la ola de terror
terror del año pasado en Georgia, el jefe de operaciones Bigotón puso ambas manos sobre los hombros de sus empleados y su proveedor, nada menos que Desperado Enforcement LLC. Raiden hizo una mueca, los asesinos de Nmani. Los dos se hicieron amigos durante su despliegue de 4 años en Kenia, viendo cómo el país se reconstruía desde el suelo con su mano guía, solo para consumirse en un día. ¡Qué desperdicio! El resto de la conversación transcurrió en un borrón, recuperando el foco cuando una foto de Jetstream Sam apareció en pantalla mientras su equipo evaluaba los riesgos implicados. Raiden sacudió esos pensamientos de su mente, apretando sus nuevos puños con determinación. Esta vez sería diferente. El único problema que veo es ese apodo. Mirando su forma recién aumentada, esta vez tengo mis mejoras. No será un problema. Estoy listo para la inserción. Mientras la aeronave descendía aún más cerca del mar salado, la escotilla inferior se abrió, bajando lentamente a Raiden en su plataforma de lanzamiento, apuntando directamente a la costa. Pelear con un ojo era un dolor de cabeza, eso lo recordaba. Como doctor no pudo conseguirle un ojo en 3 semanas, aún le desconcertaba. A medida que el jet se acercaba a la costa, la forma cibernética de Raiden chisporroteaba de electricidad al lanzarse de la plataforma, volando a velocidades muy superiores a Mach 2 directamente hacia la playa delante. Corrientes de agua se arqueaban alrededor de su cuerpo mientras se deslizaba sobre las olas como un pájaro cazando presa. El samurái canalizó poder en sus manos, usando la onda expansiva para impulsarse en un giro giratorio en el aire antes de aterrizar en la orilla en cuclillas. Las gotas de agua se disolvieron en segundos mientras la estática se desprendía de su nueva forma completamente mejorada. En el pasado, una ola azul de electricidad azul chisporroteante rodeó el cuerpo de Raiden desde los pies, envolviéndolo en segundos. Pronto, la energía irradió una luz brillante antes de atenuarse y desprenderse de su forma. El cyborg abrió los ojos, mirando asombrado el espejo. En lugar de su cuerpo normal, entregado por la fuerza por los patriotas, estaba la forma proporcionada por el doctor, su traje de combate completamente mejorado. La armadura estaba igual que él, extremidades ennegrecidas realzadas con circuitos dorados que danzaban intrincadamente alrededor de su figura. Sondas eléctricas sobresalían de su espalda y hombros, permitiendo que la carga acumulada saliera de sus sistemas. El cyborg miró hacia abajo, sus apéndices en forma de zapato fueron reemplazados por 3 garras metálicas con un talón en la espalda, capaces de moverse a gran velocidad y aumentar la fuerza de agarre al escalar. Raiden volvió a mirar, 2 ojos azules te devolvieron la mirada, al menos se quedó con el reemplazo. Su cuerpo carecía de la piel sintética que solía tener, su mandíbula inferior completamente expuesta una vez más, pero eso no le afectaba. Un lago de pelo blanco que desafiaba la gravedad caía en su campo de visión. Apartándolo, solo pudo sonreír con suficiencia a su reflejo. Vale, la magia era bastante jodidamente guay. Pasaron unos momentos mientras Raiden seguía examinando su postura antes de tomar aire y cerrar sus lentes. Se imaginó su estado normal, un traje elegante con apariencia humana, el famoso aspecto de rompecorazones, algo que aún no podía comprender. Tras un momento de concentración, el samurái sintió la misma sensación de cosquilleo que antes, sintiendo como su cuerpo se movía como si estuviera hecho de luz. Un segundo después, y la sensación había pasado, abrió los ojos de nuevo para ver. Pasaron unos minutos, y Raiden los pasó adaptándose a su nueva transformación. Antes, pero anterior, levantando una mano para arreglarse la corbata amarilla. Tendría que practicar eso, pero lo conseguiría. Raiden sabía que tendría que contenerse para no usar su verdadera fuerza hasta que fuera absolutamente necesario. No revelas toda tu carta de golpe. Pasaron unos minutos, y Raiden los pasó adaptándose a su nueva transformación, reduciendo el proceso a unos segundos, mejor que antes, pero necesitaba trabajo. El cyborg pronto escuchó un par de pasos familiares acercándose al despacho, decidió quedarse con el traje puesto, apoyándose en la pared, esperando a que su maestro entrara. Con el giro de un pomo de puerta, Kirille entró en el despacho, localizando a su único aliado durante toda la guerra. Atentos, tenemos actividad. Raiden se enderezó, erguiéndose mientras miraba por una ventana cercana, la luz de la luna iluminando sus pupilas, la luz dejando al descubierto los circuitos bajo la superficie. ¿Sirvientes? Kirille tarareó en señal de confirmación, sacando su teléfono antes de lanzarlo al cyborg, que lo atrapó entre 2 dedos. Al mirar la pantalla, Raiden pudo ver 2 figuras luchando, un hombre y una mujer, con otra de pie al fondo. Envié a uno de mis familiares a comprobar un aumento en la actividad de prana y los pillé peleando en los muelles. ¿Cuál es el plan aquí? Raiden siguió viendo las imágenes. La cámara borrosa
realmente no captaba mucho. Un hombre de pelo negro mirando a una mujer rubia, entrecerrando los ojos, podría haber visto una lanza, pero el metraje pixelado dificultaba distinguirlo. Tarareo pensativo, esto podría ser una oportunidad para medir cuán fuertes eran, observar desde lejos y ver su posición. Tendría que quedarse en las sombras, era un conflicto en el que no tenía experiencia, tendría que hacer las cosas a la manera de Snake. Asintiendo consigo mismo, Raiden se dirigió hacia la puerta, lanzándole el móvil a Kirille por el camino. Iré yo mismo y grabaré lo que pueda. Tú quédate aquí y revisa los datos, intentar averiguar quiénes son estas personas y qué puedo hacer al respecto. Cuando el cyborg llegó a la puerta, Matou le puso una mano en el hombro. Solo recuerda lo que está en juego, sobrina mía. Jack asintió, le hice una promesa, ¿no? Kirille bajó el brazo. Sí, asegúrate de quedártelo. Dándose la vuelta, Raiden salió por la puerta y se dirigió hacia la salida. Dejó que esos niños se convirtieran en cyborgs. No dejaría que esa pobre chica sufriera. El guerrero le prometió no solo a ella sino a sí mismo que ayudaría a cualquier niño si eso significaba que no acabarían como él. Al salir de la mansión, Raiden contempló el cielo nocturno de la ciudad de Fuyuki. Las farolas iluminaban el cielo oscurecido, una ligera lluvia caía de las nubes negras sobre sus cabezas. El pasado tenía una cosa que echaba de menos, ciudades que se sentían seguras. La recesión golpeó con fuerza, los municipios de todo el mundo desarrollado parecían más soviéticos que nunca. Los cubos de hormigón lisos que bordeaban las calles nunca pintaban un cuadro bonito, reflejaban el estado de indigencia en el que cayó el mundo tras el paralizamiento abrupto de la economía de guerra global. Los 90 y principios de los 2000 aún tenían esa fantástica mezcla de modernismo mezclado con arquitectura tradicional de la que no se cansaba de ver, progreso con estilo. Con Internet aún como un invento relativamente nuevo, sus sistemas lograron hackear fácilmente los sitios web del gobierno de la ciudad, descargando todo tipo de esquemas y mapas de la metrópoli. Aunque no lo negaría, Raiden ciertamente no admitiría que hackeó algunas cuentas bancarias por el camino, no necesitaba que Soken supervisara sus compras. Además, unos pocos políticos corruptos no se perderían ni unos $1000, ¿no? Volviendo al asunto, sus sistemas habían incorporado fácilmente los datos en su HUD, proporcionando indicaciones hacia los muelles. Raiden crujió el cuello anticipado. Su chaqueta ondeaba ligeramente con el viento nocturno mientras gotas de agua se disolvían de su cuerpo al impactar y la electricidad recorría sus circuitos. Solo pudo sonreír con suficiencia mientras la energía familiar se acumulaba por su núcleo y llegaba a sus piernas antes de salir disparado a velocidades superiores a las que la mayoría de los humanos podían comprender, saliendo de la propiedad y adentrándose en la ciudad. Mientras Raiden cruzaba la metrópoli, su forma solo apareció como un arco de electricidad azul. El cyborg marcó lugares de interés en el camino, no planeaba luchar todavía, prefiriendo observar y planificar en consecuencia. Tras instalarse en un rascacielos a una milla del puerto, Jack escaló la estructura verticular, desafiando la gravedad mientras sus anclas magnéticas le mantenían unido a la superficie y su impulso lo elevaba. Cuando el samurái rodeó el borde del tejado, se lanzó en una voltereta, volando hacia arriba antes de aterrizar agachado sobre una plataforma de helicóptero. Aunque la mayoría no podía hacer observaciones decentes, si es que las hacía, desde esa distancia, las mejoras de Raiden anulaban esos problemas. Los implantes audiovisuales mejorados tenían sus muchos beneficios. Mientras el cyborg giraba y miraba hacia el astillero, activó su lente infrarroja, cerrando la caja alrededor de sus ojos, aguzando sus sentidos justo delante del borde del tejado. Cuando los sensores de Jack se fijaron en los muelles, vio el típico centro comercial, contenedores de carga y almacenes bordeando la zona, con pocos barcos presentes. Sus escaneos detectaron a varias personas presentes, varias a lo largo de los tejados y maquinaria de construcción dispersa por el lugar. El choque de cuchillas llamó su atención, fijándose en las calles abajo, divisando tres figuras. Dos guerreros se enfrentaron, un hombre de cabello negro blandiendo dos lanzas contra una mujer de pelo rubio y armadura casi medieval, claramente blandiendo algo, pero estaba enmascarado por un extraño viento arremolinado. El samurái miró confundido antes de cambiar entre diferentes lentes, decidiéndose por el infrarrojo, vio a través de la ilusión, divisando una intrincada espada dorada en sus manos. ¿Esconderla con magia para que no pueda ver cuánto mide la hoja? Ingenioso. Raiden miró cómo la pareja volvía a enfrentarse, el espadachín intentando un golpe bajo la mano mientras el lancero esperaba pacientemente otra oportunidad para atacar. Mientras la pareja seguía bailando, Jack hacía fotos con su objetivo integrado, enviándolas de vuelta a Kirille con solo pensamientos, una de las ventajas de tener chips informáticos en el cerebro, supuso. Al oír un gruñido de dolor, miró atrás de sus comunicaciones. El lancero había perforado la armadura de la mujer, sin daño a nada más que a ella. Necesitaba recordarlo para más tarde. ¿Quién sabe que podría hacer esa cosa a una pieza de armadura viva como un cyborg? ¿Lanzas? Así que debe de ser Lance. El otro usa
usa una espada. ¿Saber? La espadachina se reorientó, desechando la armadura antes de lanzarse de nuevo, intentando anular su habilidad con pura velocidad, cayendo directamente en una trampa, la segunda lanza cortando su brazo. A pesar de que la pareja se movía a velocidades muy superiores a lo que los humanos podían percibir fuera de los borrosos, para Jack actuaba en cámara lenta, con procesadores incrustados en su cerebro, permitiéndole percibir el tiempo a velocidades mucho mejores que incluso los propios magos. Tendón seccionado, dejando el brazo inútil. Estas personas eran peligrosas, cada movimiento tenía la intención de paralizar o matar, no tendría tiempo para hacer tonterías cuando llegaran a las manos. Mientras Raiden observaba, oyó otra voz recitando un encantamiento, sonando como uno de esos hechizos curativos que leía, y vio a una mujer detrás de Saber, con cabello plateado y ojos rojos sangre, una maestra. Su oído mejorado captó su conversación con detalle. El hechizo no funcionó, ¿pero por qué? Reflexionó sobre la pregunta. En todos sus años, cada combatiente al que se había enfrentado tenía su propio modus operandi, arma y estilo de combate. Dos lanzas, una para destrozar armaduras, el otro cortaría la carne, lógica básica pero ingeniosa. Así que esa es su jugada, engañarles para que se deshagan de la armadura, herirles y esperar a que pase el tiempo. Raiden se rió ante eso, supongo que no era el único al que no le importaba el honor. Así que la segunda lanza le causaba heridas que no podían sanar, una amenaza inexistente para él considerando que no tenía sangre, solo líquido refrigerante, pero cada información ayudaba, sacando fotos del hombre y sus dos armas preferidas para usarlas más adelante. La pareja se mantuvo a distancia, decidida a llevar su duelo hasta el final. Lance con una ventaja significativa, Saber luchando por levantar su espada, el brazo temblando mientras se aferraba con desafío. Mientras el dúo se lanzaba a otro choque de espadas, un trueno retumbó en el cielo mientras una risa igual de estruendosa retumbaba por la ciudad. Una figura cruzó el cielo, Raiden casi no podía creer lo que veía, un trineo volador con auténticos bueyes. Relámpagos rugieron por el cielo, arqueándose por el campo de batalla mientras su carro se estrellaba contra el suelo entre los dos luchadores. El hombre se mantenía alto, apenas 2 metros como mínimo, con piel bronceada y pelo tan rojo como el fuego. La figura llevaba una elaborada capa roja de piel desconocida, sus antebrazos cubiertos de brazaletes de cuero mientras lo sostenía en señal de triunfo. Los dos envainad vuestras espadas. Estás en presencia de un rey. El gigante miró de un lado a otro, con pura emoción reflejada en su amplia sonrisa. Soy Iskandar, rey de los conquistadores. Soy la clase jinete en esta guerra del Santo Grial. El silencio reinó en el astillero. Casi ninguna parte presente o distante podría comprender lo que acababa de suceder. Un sirviente declarando abiertamente su identidad para que el mundo la conociera parecía absurdo a simple vista. Raiden sabía que no era así. El hombre irradiaba pura confianza, aterrizando en medio de un campo de batalla para declarar su presencia. Incluso en la guerra moderna, mostrar tus cartas así solo significaba una cosa, no le importaba. Las únicas personas que jugaban una mano así sabían que eran el grupo más fuerte presente. Revelar esa información no cambiaría el rumbo de la batalla. El cyborg guardaría esa información para más tarde. Iskandar era una amenaza. Mientras Ryder daba un discurso de reclutamiento de algún tipo, Raiden sopesaba sus opciones. 3 clases hasta ahora, cada una aparentemente una amenaza por derecho propio. La magia hacía mucho más de lo que pensaba. Un carro volador no estaba en su lista, pero se las apañaría. El ninja miró hacia el alboroto, pero algo llamó su atención en el escáner infrarrojo. Una figura estaba a cierta distancia, agachada sobre un poste de luz, escondida en la oscuridad, pero no miraban al grupo, le estaban observando. Cibernéticos azul pálido miraban fijamente las cavidades blancas bajo una máscara en forma de calavera. La figura, un hombre que supuso, vestía túnicas ennegrecidas sobre una piel igualmente oscura, camuflándose con el manto de la noche. Si no fuera por sus escáneres mejorados, incluso Raiden podría haberlo pasado por alto. El tiempo pareció detenerse, las voces abajo se ahogaron mientras los dos hombres se enfrentaban, separados por una milla pero con la sensación de estar a solo unos metros. El cyborg agarró la vaina de Murasama mientras la figura seguía mirándole fijamente antes de saltar de nuevo a las sombras, desapareciendo de la vista. Jack esperó unos momentos, revisando su radar. Nada, como si el hombre estuviera allí un momento y desapareciera al siguiente. Sintió que exhalaba un suspiro contenido. Raiden ni siquiera se había dado cuenta, pero esa figura le despertó una sensación que solo experimentaba en las selvas de Liberia, siendo perseguido por otros PMCS, sin saber nunca dónde podría atacar el enemigo a continuación. Ese hombre era un depredador, acechándole como si fuera una presa. Tenía que ser asesino. La figura irradiaba una esencia que solo sentía en hombres como Snake, el tipo de amenaza que podría cortarte la garganta si apartabas la mirada un segundo. Un sirviente sabe cómo es, no era lo mejor, pero encontraría la manera de arreglárselas. Raiden frunció el ceño. ¿Qué habría pasado si no hubiera captado que asesino le estaba
estaba observando. La clase berserker apartó ese pensamiento de su mente, pero decidió vigilar más de cerca sus sensores, volviendo a centrar la vista en el ruido de abajo mientras el trío discutía de un lado a otro. Mientras el grupo seguía discutiendo, una cegadora luz amarilla iluminó el campo de batalla, casi como un sol en miniatura. Chispas deslumbrantes irradiaban el cielo nocturno sombrío, contrastando con la ligera lluvia que caía sobre sus cabezas. De las partículas, una figura se materializó y emergió. El hombre, que parecía más una lámpara de araña humana que otra cosa, vestía una armadura forjada de oro puro, sus ojos rojos sangre contrastando con su piel pálida y su cabello igualmente rubio. La figura flotaba sobre la multitud como un pastor vigilando su rebaño. ¿Vosotros, mestizos, os atrevéis a hablar de reyes en mi presencia, el rey de reyes? Bip bip bip. Al mirar su radar, Raiden vio un punto que se acercaba a la base del rascacielos en lo que él estaba. El punto parecía hacerse cada vez más grande. Su mente repasó rápidamente el problema, formulando planes en cuestión de nanosegundos. Un individuo desconocido que escalara la torre se acercaría directamente por detrás, probablemente con la intención de combatir. Sus sistemas podían detectar la más mínima vibración, el sonido más suave, y si ocultaban su presencia no importaba. El ninja necesitaba revelar lo menos posible, entonces tenía que asesinar a un asesino. La frustración de Jack creció hasta convertirse en euforia. Vivía y respiraba métodos poco ortodoxos. No sabrían que les golpeaba. Entrando en acción, Raiden se giró mientras su mano izquierda apretaba el gatillo a lo largo de la vaina de Murasama. La hoja se disparó hacia el cielo nocturno en un rápido desenvainamiento explosivo. El cyborg canalizó poder en sus extremidades mejoradas, las aumentaciones cibernéticas estallando en furia azul eléctrico mientras Jack saltaba a un mortal hacia atrás muy por encima de las nubes. Su redor volvió a sonar. La figura había subido justo cuando él saltaba fuera de su vista. Con su luz cegadora y vistas impresionantes, la ciudad de abajo giraba hasta desaparecer mientras él se enfrentaba al oscuro vacío, destellos de luz estelar asomando lejos de la neblina de la contaminación lumínica. Cuando el cyborg terminó su arco justo encima de su arma preferida, Murasama terminó su propia trayectoria, la gravedad empezando a tirar de la hoja de la herramienta hacia el edificio de abajo. Los ojos de Jack ardían de un rojo infernal mientras sus garras se aferraban a la empuñadura, obligándole a agacharse mientras varias toneladas de acero Patriot caían hacia el tejado con la fuerza de la gravedad hacia su objetivo. La figura solo pudo mirar hacia arriba cuando una sombra se cernió sobre ellos antes de que Murasama atravesara su columna. Varias toneladas de peso atravesaron los huesos mientras los órganos internos literalmente se licuaban por la fuerza, la sangre negra salpicando el techo mientras Raiden se estrellaba contra la plataforma de aterrizaje. Erguido sobre un montón de sangre y vísceras, Jack sintió con aprecio por su brillantez antes de enganchar su espada entre las garras y patearla al aire, dejando que la hoja eléctrica se deslizara sola de nuevo en su funda. Al mirar lo que quedaba de su atacante fallido, vio la misma figura de antes. Piel negra, una máscara aplastada, presumiblemente un cráneo, pero casi no era más que restos desmoronados. Entrecerró los ojos mientras miraba el cadáver, vapor negro saliendo del cuerpo mientras comenzaba a evaporarse ante sus propios ojos. Eso parecía casi demasiado. Den 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 den. El tiempo pareció dilatarse mientras Jack levantaba la vista, dando un salto hacia atrás mientras una lluvia de cuchillos y kunai surcaba el cielo nocturno, incrustándose en el techo junto al cuerpo, brotando un líquido ennegrecido al impactar. Sin pensarlo, el samurái desenvainó instintivamente su arma heredada una vez más mientras la lluvia seguía cayendo, los relámpagos iluminando el cielo nocturno mientras 6 figuras aterrizaban a su alrededor en un patrón circular. Entre los destellos de luz, Raiden podía ver asesino. Cada uno parecía ligeramente diferente, pero todos tenían el mismo aspecto general, piel ennegrecida, máscaras blancas. Los segundos de luz lo hacían difícil, pero juraría que vio hombres, mujeres, algunos bajos y otros altos. Otro destello de luz confirmó sus preocupaciones cuando el tiempo volvió a ralentizarse. Cada uno era casi idéntico pero ligeramente diferente. ¿Eran clones o algo distinto? No sabía ni de lejos lo suficiente para esto. No podía huir, eso suponía un riesgo innecesario para Kerille y sus sobrinas si de alguna manera le seguían de vuelta. No sabía lo suficiente de magia todavía, pero un hechizo de rastreo, eso no parecía imposible, dado lo que había presenciado. No, la misión cambió, siempre lo hacen. La visión del cyborg ardió de un azul brillante con determinación, mataría a asesino aquí y ahora. Raiden apretó con más fuerza el agarre de su mano derecha mientras las figuras se acercaban lentamente, sin que nadie dijera palabra mientras su Siri. Hola gente, ¿cómo están? Ya saben, antes de empezar con el video, yo pueden dar... Oh, perdón, estoy mal del estómago. Pueden darle a like, suscribirse y comentar y todo eso. Si necesitan saber algo, simplemente vayan y miren la descripción o hagan preguntas, yo voy a estar respondiendo, así no se preocupen por eso. Si está medio mal el audio, lo voy a volver a hacer, no tengo problemas porque
tardó mucho en renderizar y todo eso. Así que sigamos. A la mirada amenazante con desafío, estaban completamente equivocados y pensaban que esto le asustaría. Las figuras retiraron lentamente las hojas de sus capas, algunas empuñando cuchillos, otras espadas cortas mientras lo rodeaban como buitres. El cyborg ya no escuchaba ninguna conversación lejana, solo el estruendo de la lluvia sobre el tejado empedrado junto al crepitar de la electricidad de su espada. Jack conocía demasiado bien esa sensación, la calma antes de la batalla, donde los combatientes solo experimentaban al enemigo delante, el mundo ahogándose como si nunca hubiera existido. Preocupaciones, ansiedades, miedos, odio, todo se desvanecía mientras tus espadas chocaban. Tu clase, tu religión, nada de eso importaba en el campo de batalla. Él soltó una risa oscura, ningún gran discurso sobre cómo vas a cambiar el mundo. Los ninja no recibieron respuesta, las figuras se agacharon en varias posturas, listas para atacar. Sin decir palabra, Raiden dio una orden mental y pronto sintió la calma familiar de sus sensores ir cerrándose alrededor de sus ojos como un visor, un patrón rojo brillante que se extendía mientras zumbaban y cobraban vida. El cyborg bajó el pomo, la hoja brillando ominosamente mientras su punta se dirigía hacia sus nuevos enemigos, soltando un suspiro emocionado. Sonrió, vale, vamos a bailar. Negándose a quedarse inmóvil, Jack se lanzó hacia adelante a velocidades increíbles, dirigiéndose directamente hacia la figura que tenía delante. Una mujer con el pelo morado en cascada, igual que las demás, con la mayor parte de su forma oculta, pero sus mejoras podían captar incluso detalles menores. Blandiendo un cuchillo en cada mano, la derecha más baja que la izquierda, lista para atacar. Arcos eléctricos azul indescriptiblemente brillantes chisporrotearon en su forma cuando llegó a ella en cuestión de nanosegundos, sus ojos apenas empezando a reaccionar ante su puro impulso. Usando su velocidad, Jack giró hacia la izquierda, su espada balanceándose al ritmo de su cambio de dirección. Su forma giraba, pareciendo poco más que un borrón incluso para ojos muy entrenados. Soltó el agarre cuando su pie izquierdo golpeó el tejado empedrado, astillando rocas al incrustarse. Sus garras metálicas golpearon su espada con una brutal patada derecha mientras su pierna giraba en diagonal hacia la izquierda, partiendo completamente al asesino en dos cortes limpios. Antes de que su cadáver pudiera siquiera caer ante la gravedad, su apéndice armado con la espada se lanzó hacia atrás mientras forzaba energía hacia su izquierda, lanzando un mortal frontal brutal. Murasama parecía poco más que una mancha rojo sangre mientras se balanceaba hacia arriba antes de estrellarse directamente a través de su cráneo, deteniéndose solo cuando la desgarró. Trozos de carne oscura golpeaban el hormigón artificial, más rápido que cualquier cosa que un humano pudiera esperar. Jack se giró para bloquear un tajo descendente de otro clon. Sus garras derechas se dispararon directamente al cielo cuando la tecnología de alta frecuencia se encontró con acero mejorado mágicamente. Los ojos del asesino masculino permanecieron estáticos, incapaces siquiera de percibir la velocidad a la que Jack se movía. Su cabello negro fluyendo en cámara lenta mientras una fuerza imparable atravesaba su espada corta. Raiden frunció el ceño mientras un líquido negro salpicaba el tejado cubierto de lluvia mientras cortaba perfectamente al hombre, sus ojos brillando de un rojo furioso mientras sonreía con euforia. Su radar interno detectaba a los asesinos restantes mientras retrocedían. Con precaución, los subestimaban y no vivirían para hablar de ello. El trueno rugió mientras los relámpagos iluminaban su figura, un demonio del infierno cubierto de sangre ennegrecida, sus ojos brillando con una furia indescriptible mientras sonreía maliciosamente. Los cuatro asesinos restantes dudaron un instante, algunos incluso dieron un paso atrás antes de recuperar la compostura, mirándole desafiante mientras se lanzaban hacia él como unidad. Sus pasos resonaban por la azotea mientras las gotas de agua salpicaban al impactar al cargar, demasiado lento. El cyborg observó como otro destello en el cielo nocturno exponía a su presa restante, 3 hombres y una mujer. 2 de los hombres, corriendo a su izquierda, empuñando espadas cortas, una en la izquierda, la otra de forma floja, una finta. El hombre restante a la derecha blandía un par de cuchillos en la mano mientras la mujer lanzaba una lluvia de kunai hacia su forma metálica. Otro destello iluminó la figura de Raiden antes de que el cyborg desapareciera de la vista, las hojas lanzadas volando por donde él estaba, incrustándose en varias unidades eléctricas sobre la plataforma, chispas volando hacia el cielo. El dúo masculino solo pudo quedarse boquiabierto al ver cómo su agresor parecía rematerializarse justo delante de ellos. Jack reaccionó de inmediato cuando la pareja levantó los brazos para derribarlo. El cyborg salido del infierno se lanzó a girar en el aire, su agarre se apretó cuando Murasama cortó limpiamente una protección de lluvia, partiendo la espada del agresor en dos antes de soltar la suya. Jack se lanzó hacia abajo mientras se reorientaba en el aire, sus garras derechas atrapando su hoja chisporroteante en una patada horizontal. La carne se topó con acero alto cuando los
samuráis cortaron las cabezas de ambas figuras, sus cuerpos cayendo como rocas mientras el líquido ennegrecido se mezclaba con la lluvia cayendo, arremolinándose por la azotea mientras sus antiguas armas chocaban contra la fría plataforma. Girando 180 grados con facilidad, Jack bateó su espada al aire, atrapando el agarre de Murasama con la derecha mientras levantaba la herramienta de guerra sobre su hombro. El cyborg estabilizó su puntería mientras ambas manos agarraban la espada, la electricidad explotando en su cuerpo. Raiden echó los hombros hacia atrás como un arquero tensando su arco mientras su forma luminosa contrastaba con los rayos blancos que brillaban sobre su cabeza. El trueno retumbó sobre su cabeza mientras el samurái se lanzaba hacia adelante a velocidades explosivas, sus pies inmóviles mientras corrientes eléctricas lo llevaban a través del destartalado campo de batalla. Alcanzó su objetivo en nanosegundos. Una energía roja infernal estalló desde el filo de Murasama cuando Jack lanzó su espada artesanal hacia adelante, apuñalando a la mujer en el corazón mientras ella jadeaba en un momento de agonía. Sus cuchillos cayeron al tejado y sus ojos se abrieron brevemente y estallaron cuando miles de voltios de electricidad pura atravesaron su sistema nervioso. Sirviente o no, los cuerpos humanos tenían límites, el voltaje bruto quemando por completo al asesino mientras Raiden pateaba el cuerpo carbonizado de su hoja, el cadáver cayendo al tejado. El asesino restante dio un paso atrás vacilante como enemigo mientras relámpagos rojos se arqueaban sobre su espada, danzando sobre su forma mientras unos ojos igualmente demoníacos se encontraban con sus iris blancos. Tragó saliva con angustia mientras Berserker pisaba los cuerpos de sus antiguos aliados, cruzando lenta pero firmemente el tejado hacia su posición. Esta misión había salido completamente mal, debían investigar e informar sus hallazgos. Esto era una masacre. Gotas de lluvia salpicaron su capa mientras el asesino giraba y salía corriendo lo más rápido posible. Necesitaba huir, informar de sus hallazgos, advertir a su amo del monstruo que los aniquiló como si nada. El clon echó a correr a toda velocidad, sus extremidades mejoradas mágicamente lo lanzaron hacia el borde antes de dar un salto corriendo. Apenas había superado el borde cuando su impulso se desvaneció, sintiendo un agarre de hierro en sus piernas. La gravedad pronto alcanzó al asesino desconocido mientras su figura descendía bruscamente, sus piernas permaneciendo en su sitio mientras su atacante mantenía el control sobre un hombre adulto como si no pesara nada. ¿Vas a algún sitio? Volvió a mirar hacia arriba y vio esa misma sonrisa maniática. Raiden mantuvo el agarre de la pierna del asesino, observando cómo el hombre colgaba indefenso sobre el borde. ¿Quién mejor para obtener información que el propio enemigo? Al fin y al cabo, Jack se especializaba en hacer que la gente hablara. Si alguien sabía que hacía que un hombre se rompiera, era él. Su sonrisa se ensanchó con anticipación. Matar era un acto de maldad, nunca lo negaría, pero el cyborg nunca negaría amarlo de todos modos. El samurái había aprendido desde joven que matar a tus enemigos se sentía bien, realmente bien. Raiden no podía rechazar a Jack como si no existiera. Quisiera admitirlo o no, su otra mitad era igual de igual, más le valía dejar que su otra mitad hiciera lo que mejor sabía hacer, ¿no? El agarre metálico de Raiden se apretó, el hombre llorando de agonía mientras su tibia izquierda se hacía añicos en polvo mientras la figura arriba lo arrastraba lentamente de vuelta hacia el tejado, hacia la muerte misma. Nos lo vamos a pasar genial tú y yo, quizá contar algunos secretos. ¿Qué te parece? Cuando la forma de asesino casi alcanzaba el borde del tejado, el clon se lanzó a la cautela, agarrando su cuchillo y clavándolo en su propia garganta. La carne negra cedía mientras el agresor causaba su propia muerte. Un líquido negro goteaba de su cuerpo mientras la vida se desvanecía lentamente de sus ojos blancos hundidos antes de quedar completamente inertes. Jack se quedó mirando decepcionado mientras su entretenimiento se acababa antes de poder divertirse. Resoplando molesto por haber arruinado su placer, el cyborg soltó, el cadáver cayó al suelo, salpicándose en gelatina al impactar, sin quedar nada salvo lodo ennegrecido y fragmentos óseos. El sonido y el bullicio de la vida nocturna de Fuyuki volvieron con fuerza mientras Raiden volvía a la realidad. El cyborg observó su entorno, cuerpos alineados en el techo en varias fases de descomposición. Interesante. Sus ojos volvieron a su azul neutro mientras miraba a su primer objetivo, avanzando por la plataforma. Su cuerpo casi había desaparecido en ese momento, como si se hubiera podrido en cuestión de segundos. El asesino miraba intrigado. Eso tenía que ser magia, ¿no? Tarareó pensativo mientras el cuerpo se consumía hasta convertirse en cenizas antes de que incluso eso desapareciera en una ráfaga de llamas púrpuras como si nunca hubieran existido. Ninguno de esos era el verdadero asesino. Parecía demasiado fácil. Su mente mejorada recorre posibles escenarios. Los asesinos estaban tanteando el terreno
terreno, igual que él. Ese ataque probablemente fue una sonda fallida. No esperaban que aniquilara a toda su unidad en menos de un minuto. La última en curso indicaba dos posibilidades. Assassin tenía que comunicarse verbalmente con sus drones para transmitir información o tenía un número finito, quizá ambas cosas. Jack lo dejó pasar, la lluvia evaporándose al tocar su traje impecablemente seco. El cyborg volvió a su posición original, decidido a reanudar su exploración. Al acercarse al borde del tejado, el ninja se agachó, haciendo zoom con sus ojos artificiales, sin ver nada. La lente de Raiden cambió a infrarrojo. Sus resultados se mantuvieron igual. Los demás debieron haber cambiado de ubicación o retirado, probablemente lo segundo. Los muelles no tenían ni de lejos suficientes daños como para indicar una pelea prolongada. Unos cuantos contenedores destrozados resumían las actividades de esta noche. Frunció el ceño. Esa pelea le costó información esencial, pero tendría que apañárselas. Quedaban dos clases. El flotante probablemente era Archer. No podía imaginar que una clase como Caster llevara otra cosa que no fuera una túnica de mago, pero eso podría ser sesgo de película, aunque eso no le había desviado hasta ahora en la vida. Sus piernas metálicas se tensaron mientras el ninja se ponía erguido. Esta noche le daba mucho que repasar, pero lo dejaría para más tarde. Una vez más, Raiden no dejó más que un borrón de electricidad azul rugiente mientras se lanzaba por el tejado, corriendo verticalmente por el rascacielos, usando la gravedad como propulsor antes de lanzarse hacia la metrópoli, regresando a la base. Kerille levantó la vista de su ordenador, aún en el despacho, el reloj de pie sonando cuando las manos llegaron a medianoche. El hombre demacrado extendió el brazo bueno al aire, estirando el cansancio fuera de su sistema. La luz de la luna se filtraba por las ventanas, iluminando la ornamentada decoración de madera de la biblioteca. Gotas de lluvia golpeaban el cristal mientras contemplaba sus circunstancias. Raiden había enviado mucho más material de lo que esperaba, aunque no se quejaría. Bajando el brazo bueno, apoyó el codo en el escritorio, apoyando la barbilla en la mano mientras volvía a ver las grabaciones de esa noche. El Matou abrió algunas pestañas nuevas de notas, escribiendo nombres, apariencias, armas, cualquier cosa de valor para uso posterior. Las imágenes cambiaron al encuentro de Berserker con asesino. Kerille solo pudo sonreír mientras su Servant los destrozaba como ratas. El hombre soltó una carcajada, que pronto se convirtió en una carcajada maníaca mientras imaginaba las posibilidades, lo que podría lograr con un esclavo así. Una oleada de náuseas demasiado familiares le revolvió el abdomen cuando su garganta se abrió a la fuerza. Tapándose la boca con una mano, el hombre se lanzó de la silla, arrastrándose hasta una papelera cercana antes de soltar el contenido de su estómago. Tras unos momentos de agonía, sus manos se aferraron temblorosamente a los laterales del recipiente mientras miraba su desastre. Sus ojos se abrieron de par en par al ver gusanos retorciéndose en su bilis. El Matou jadeó al caer hacia atrás, el corazón latiendo con fuerza mientras gotas de sudor se formaban en sus rasgos envejecidos. ¿En qué estaba pensando? Cristo. Respirando hondo, el hombre se recostó en el escritorio, mirando por la ventana, mirando hacia la luna llena. Kerille se agarró el brazo malo mientras su mente se reorientaba. Tienes que mantenerte firme por ella. El hombre enfermizo hizo una mueca al verse reflejado en la ventana. Sus ataques empeoraban, pero solo necesitaba aguantar unas semanas. Lo que pasara después no importaba. La vida y la felicidad de Sakura estaban en juego. Soportaría cualquier cosa por su familia. Poco a poco, el adulto agobiado se levantó, con las piernas temblando mientras volvía al escritorio y volvía al trabajo. Más tarde, Raiden cerró las puertas principales de la mansión tras de sí al entrar. El cyborg había zigzagueado por la ciudad en patrones errantes durante una hora, asegurándose de que nadie le siguiera. Reajustándose el traje, el ninja avanzó por los laberínticos pasillos de la finca. El lugar parecía tan desolado sin criadas ni mayordomos corriendo para apaciguar a su señor. Se contuvo una mordaza, incluso pensar en ese viejo cabrón le cabreaba. Pronto, Raiden llegó al despacho, suspiró mientras giraba el pomo de la puerta. Esta noche ya tiene que terminar. Al entrar en la biblioteca, el samurái vio a Kerille tecleando furiosamente antes de que el hombre levantara la vista y le hiciera señas para que cerrara la puerta. Con un clic, la sala fue sellada con la ayuda de los hechizos que su maestro había usado en el espacio. ¿Has encontrado algo útil hasta ahora? Kerille tarareó pensativo, tecleando en sus teclas antes de girar el portátil, el monitor mirando hacia el cyborg. ¿Recuerdas cuando Rider mencionó su nombre? Lo encontré. Raiden tarareó pensativo mientras hacía zoom en la imagen. Iskandar el Conquistador, ¿verdad? La imagen era una obra de arte antigua, personas de todas las clases celebrando junto a soldados de la era clásica, adornados con armaduras de metal, brazaletes de cuero y lanzas blandes. Los fuegos ardían de fondo en calderos de bronce, situados delante de edificios blancos ornamentados, en contraste con el imponente ejército que marchaba hacia la ciudad. Sin embargo, la pieza central de la obra llamó su atención. Montado en un carro blanco y felizmente decorado con elaborados grabados dorados iba el hombre en cuestión, sonriendo triunfante
adelante mientras alzaba una espada sobre la multitud. Kerilla sintió, llamando su atención, la invasión de la India por Alejandro Magno. Raiden alzó una ceja, un dedo bajo su barbilla. ¿En serio? El hombre no era nada de lo que esperaba, aunque ¿cómo actuarías si conquistaras todo el mundo conocido? Kerilla volvió la pantalla hacia sí mismo, tecleando, sigo recomponiendo las otras. ¿Cómo fue todo ahí fuera? El cyborg se encogió de hombros, viste las imágenes. Su maestro negó con la cabeza, no era eso lo que quería decir. ¿Qué opinas de la guerra hasta ahora? Raiden paseaba por la habitación, mirando las estanterías mientras Kerilla volvía al trabajo. Sus zapatos postizos resonaban sobre el suelo de madera mientras meditaba la pregunta. Carraspeó con la garganta ronca. Esto es lo que pasa con los cabrones como Ryder. Se creen el puto mundo de sí mismos. Matou miró desde detrás de su monitor. ¿Y bien? El cyborg siguió su paso, revisando títulos de libros, identificando obras de Foucault e incluso de Baldwin. ¿Viste cómo actuaron allí, teniendo una conversación en un campo de batalla? Conozco el tipo, preferirían morir antes que perder cualquier honor. El buen ojo de Kerilla miró su escritorio por un momento. Entonces, ¿qué podemos hacer con eso? Jack se giró hacia su supuesto maestro. Sus iris azules se volvieron rojos mientras hablaba. A diferencia de ellos, me importa un carajo lo que piensen los demás de mí. Así que digo, mentimos, engañamos. Hacemos lo que sea necesario para ganar esta maldita guerra. Kerilla se rió, quitando la mano funcional del teclado. Me alegro de que estemos de acuerdo en algo, pero ¿qué crees que tenemos? El cyborg miraba por la ventana, mirando hacia el jardín recién cortado, sus ojos posándose en una estatua de la Virgen María sobre una fuente. Los otros servants no son una amenaza, dame sus nombres y debilidades, y yo me encargaré del resto. Matou asintió, lo haré. Echando un vistazo al reloj, vio que ya eran las 1:30 de la madrugada, deberías irte a dormir, mientras tanto, haré más investigación. Raiden asintió, vale, de todas formas le vendría bien un poco de sueño. De vuelta hacia la puerta, echó un último vistazo a su maestro antes de cerrar la puerta tras de sí y volver a la cama para descansar lo que tanto necesitaba. Cerrando la puerta, el cyborg se apoyó en el marco de madera, frotándose los ojos cansados con la mano. Dios, en momentos como este, ¿realmente echaba de menos a Snake? Abriendo sus ojos sintéticos, Jack cruzó la habitación antes de sentarse lentamente en su cama, recostándose mientras miraba el techo blanco pálido sobre él, con los brazos apoyados detrás de la cabeza. Raiden, pensaba que eras un experto en sigilo. El samurái se rió al recordarlo. Kevin podía ser un imbécil a veces. Convertirse en cyborg. Tiró por la ventana su anterior medio de guerra. Había entrenado durante años, pensando que era miembro de Foxhound. Todo era mentira, claro, pero su entrenamiento no. Frunció el ceño con fastidio. Incluso recordar a los Patriots le cabreaba muchísimo. Las mentiras, el engaño, la manipulación, un ciclo interminable de tonterías. Jack sacudió ese pensamiento de su mente. No era momento de ponerse sentimental. Era pasado. Necesitaba seguir adelante. ¿Cómo debería seguir adelante? Raiden miró por una ventana cercana, la luna asomándose justo fuera de la vista. Los otros servants no eran lo que esperaba. Hoy había avanzado bastante, consiguiendo suficiente información para que Kerilla pudiera despistarse de todos modos. Saber y Lance parecían relativamente normales, aunque al final del día eran iguales a Ryder. El samurái conocía demasiado bien ese tipo. Los fuertes piensan todos igual. Se notaba en cómo hablaban, caminaban, incluso respiraban. Las únicas personas a las que les importaba el honor eran las que tenían tiempo suficiente para pensar en tonterías así. Pisar a suficientes personas y tienes que justificar por qué lo haces en primer lugar. Raiden se acomodó, intentando acomodarse en la ropa de cama que había tomado prestada. Asesino y Caster seguían siendo desconocidos. El primero no estaba allí él mismo, enviando copias para poner a prueba a sus oponentes. Tendría que lidiar con él más pronto que tarde. Un cuchillo en la oscuridad era lo último que ya quería sobre su hombro. Esto último no se notaba en absoluto. Tendría que investigar un poco sobre eso. Que alguien se afianzara sería un dolor de cabeza si dejaba al sirviente a su suerte. Su respiración empezó a ralentizarse mientras su mirada se retiraba lentamente. Raiden se recostó, estirando la tensión de su cuerpo metálico mientras se relajaba, cerrando los ojos. Él se encargaría de esta mierda por la mañana. Al día siguiente, Raiden estaba en el dojo de la familia Matou, blandiendo su espada de madera de alta frecuencia en la práctica, golpeando objetivos proyectados mientras sus sistemas calculaban su siguiente movimiento. El liberiano nunca había sido un dormilón profundo. Años de entrenamiento le permitieron funcionar prácticamente con nada durante largos periodos. Ser un cyborg también ayudó. Sujetando su herramienta con ambas manos, se balanceó desde abajo, desgarrando una horda de enemigos hipotéticos en un giro completo. Se puso erguido, sus piernas zumbaban mientras se reajustaban y se reorientaban de nuevo. Estos entrenamientos siempre le ayudaban a despejar la mente. El cyborg nunca se sentía bien sin un arma en las manos. Se convertían en parte de quien era. Una nueva proyección de un cyborg de grado estándar apareció
ante él, lanzándose para un ataque desde arriba. Raiden se inclinó hacia un lado, esquivando como si estuviera bailando antes de girar directamente detrás del holograma, mirando a la pared mientras su brazo se echaba hacia atrás. Su espada atravesó la proyección por la espalda, la hoja atravesando su corazón artificial mientras se disipaba en la nada. Mirando detrás de él, el cyborg vio a algunos de los sirvientes, criadas y mayordomos por igual, observándole practicar en su descanso matutino, asomándose desde unas puertas al otro lado del espacio. Jack se encogió de hombros. Los samuráis simplemente tenían ese efecto en algunas personas. Girándose hacia un nuevo grupo de enemigos, se lanzó a un asalto. Raiden se inclinó hacia atrás, su espada sostenida en diagonal sobre el pecho mientras resistía 3 armas a la vez, parando el ataque con facilidad mientras empujaba con fuerza. Los cyborgs proyectados perdieron el equilibrio y retrocedieron. Sus ojos brillaron de un azul intenso mientras apuntaba la espada a la derecha, dejando caer la hoja. Simultáneamente, su forma cayó abajo, su pierna izquierda sobresaliendo mientras la derecha mantenía una postura agachada. Sus brazos golpearon el suelo mientras sus piernas se disparaban, girando en un giro mientras sus garras derechas atrapaban su herramienta de guerra. Su espada destrozó a los 3 hombres de un solo corte limpio en una devastadora patada barrida, relámpagos arqueándose alrededor de su cuerpo mientras partía a sus enemigos proyectados. Reorientándose, volvió a su posición antes de ponerse erguido, cogiendo su herramienta con la mano mientras la pateaba por encima de la cabeza. Respirando hondo, el ninja relajó los hombros mientras aparecía un nuevo grupo de enemigos, su cuerpo funcionando en piloto automático mientras consideraba su situación. Lance representaba la amenaza más significativa, al menos por el momento. Se lanzó hacia un lado, esquivando un fuerte golpe por la mano mientras un holograma cargaba desde su izquierda. Se lanzó desde el suelo, arqueándose hacia atrás mientras rodaba en una voltereta en el aire. Completó 2 volteretas antes de aterrizar en cuclillas frente a sus maniquíes avanzados. Una de esas lanzas podía ignorar completamente la armadura. Dios sabe lo que eso le haría a él. El cyborg giró el brazo hacia un lado, el tiempo fluyendo en cámara lenta mientras se balanceaba desde abajo, cortando el brazo de un holograma con espada antes de usar el impulso para lanzar una hoja giratoria completamente hacia la izquierda, girando y cortando la cabeza de la figura. Raiden se encogió de hombros. Tendría muchísima precaución si llegaban a los golpes. Esperaba que alguien más se encargara del asunto antes de que llegara a eso. Bajando su arma, el samurái dio una orden mental, apagando la simulación por ahora. Kerille le había dado un día libre hasta que surgiera algo, pero ¿qué podía hacer con el tiempo libre? ¿Cuándo fue la última vez que los ninjas tuvieron tiempo libre? Raiden se ajustó el traje, arreglando cualquier pieza que pudiera haberse soltado durante su rutina matutina. Parecía lo suficientemente humano, ¿no? El cyborg miró sus manos, cubiertas de piel artificial, ocultando la maquinaria debajo mientras su espada desaparecía en su inventario. Pasaría. No tenía nada más que hacer, más le vale ir a por un café. Mientras avanzaba por las concurridas calles de Fuyuki, Jack sintió una extraña sensación de déjà vu. La ciudad bulliciaba, vendedores apresurados por vender sus productos, negocios abarrotados a lo largo de las carreteras, abarrotados de clientes y turistas por igual. La ciudad prosperaba. De hecho, había oído que los 90 fueron una época de progreso mundial. La caída del Imperio Soviético dejó a todos emocionados por el futuro que vendría. Las posibilidades parecían infinitas, un mundo sin miedo a la aniquilación total, un tiempo en el que la humanidad pudiera por fin superar matarse por causas en las que la gente no creía, donde los viejos y amargados no pudieran engañar a los jóvenes y estúpidos para que se mataran. No podían saber lo equivocados que estaban. En unos años, la humanidad alcanzaría una nueva era de cibernética e inteligencia artificial avanzada. La guerra nunca volvería a ser la misma, la paz un sueño lejano. Raiden frunció el ceño. Había luchado toda su vida solo para ver el ciclo de violencia repetirse una y otra vez. Todavía tenía una guerra que luchar en casa, gente que proteger en su tiempo. Mientras el cyborg se alzaba sobre la multitud, el hombre notó a bastantes personas mirándole. No le prestó atención, ya que estaba muy acostumbrado a las miradas donde quiera que iba. El diablo blanco se encogió de hombros a la atención con naturalidad, mirando a un vendedor que vendía algún plato frito. Raiden echaba de menos esto. La recesión económica a mediados de la década de 2010 paralizó al mundo en seco. El fin de la economía de guerra había perjudicado a todos, incluso a países sin ejércitos. Frunció el ceño con leve frustración. Ese es el problema de dejar que los fuertes lo dicten todo. La economía estadounidense se desplomó arrastrando a todos los demás con ellos. Su mirada sintética recorría la multitud, familias felices en una ciudad bulliciosa, dibujando una ligera sonrisa a su fachada cansada, recordando días mejores con Rose y John. Jack continuó su camino, maleta
chaqueta en mano, mientras el ninja se dirigía a una cafetería cercana. Quizá no todo era malo. Unos minutos después, Artoria suspiró aliviada cuando Iris finalmente decidió reducir la velocidad tras llegar a una zona residencial. La chica era un demonio de la velocidad, y la clase saber tuvo que soportar horas de su falso maestro jugando a tiros bruscos con su coche deportivo prestado. Mientras ambos se quedaban parados en un semáforo en rojo, el legítimo rey de Inglaterra ajustó su traje. Hacía tiempo que se había acostumbrado a llevar ropa masculina, casi prefiriéndola a veces. Simplemente no podías pelear con un vestido con volantes. Saber frunció el ceño al mirar un espejo. El viento le había deshilachado el pelo por completo. Al arreglarlo, no pudo evitar apreciar las comodidades modernas, aparte de los coches. Vestirse como uno quisiera era lo habitual en esta época. Eso hacía su vida mucho más sencilla que tener que disfrazarse como hacía durante su reinado. Iris tarareó molesta. Las luces rojas siempre parecían tardar una eternidad cuando tenías que ir a algún sitio. Aunque nunca había salido de la mansión antes, Kiritsugu ya había mencionado el extraño suceso antes. El homúnculo se asomó por la ventana abierta, sus ojos rojos se perforaban en la bulliciosa ciudad. Eran edificios hermosos, coloridos, gente sonriendo. El mundo había sido todo lo que su amado había prometido. Miró la radio del coche. ¿Solo y media del mediodía? Iris se encogió de hombros con una sonrisa. ¿Tenían tiempo para una parada? Bueno, no, pero ella decía que sí, igual de bien en su mente. Los lagos blanqueados como la lejía de la maga se mecían con la brisa mientras seguía escaneando el paisaje antes de localizar a su objetivo. Artoria frunció el ceño, arreglando varios cabos sueltos en su abrigo negro antes de que el coche se detuviera de golpe, llamando su atención. Iris, mirando a su izquierda desde el lado del copiloto, Iris esbozó una sonrisa pícara desde el lado del conductor. Haremos una parada rápida, vale. Saber tocó el salpicadero. Kiritsugu fue claro que nosotros, su falso amo levantó un dedo. Oh, cállate, lo que no sabe no le hará daño. Además, no quieres probar cosas nuevas. Iris abrió la puerta mientras hablaba, saltando del coche, decidida a hacer lo que quisiera. El rey suspiró. Iris era una fuerza de la naturaleza que no podía ni siquiera poder controlar, una niña en una tienda de caramelos, como dice el refrán. Sus zapatos planos llegaron a la carretera asfaltada al cerrar la puerta del pasajero, la cerradura haciendo clic tras ella al alcanzar a su aliado. Resopló exasperada, al menos me dirás a dónde vamos. Iris movió un dedo, sonriendo emocionada. Kiritsugu me dijo que solía ir a unas cafeterías monas, así que lo estoy probando yo misma. Arturia alzó una ceja. Iris, ¿te gusta siquiera el café? Su falso amo se encogió un poco. No. Saber resopló. Muy bien, acabemos con esto. Al entrar en la tienda, una oleada de aroma les invadió, como solo una cafetería con cientos de kilos de café por ahí podía hacer, embriagador pero abrumador. Artoria escaneó las estanterías. En su época, la bebida era un lujo, algo lo había hecho en ocasiones, ahora incluso las cosas más raras parecían algo común, como cambian los tiempos. Sus ojos verdes, afinados a la perfección para detectar cualquier amenaza, recorrían a los clientes, adolescentes, jóvenes adultos, ancianos, algunos en portátiles, sin duda escribiendo un libro que nunca se vendería. Otros mantenían una conversación agradable, recordando esto o aquello. Estas tiendas sacaban a relucir el conversador incluso en las personas más introvertidas. El espadachín ignoró a Iris que se emocionaba con alguna decoración poco conocida. Incluso las cosas más pequeñas llamaban su atención, como un cachorro. Era adorable de alguna manera. Un tono de móvil frente a ella llamó la atención del rey. Una voz áspera y seca respondió: sí, te oigo. Salió a tomar un café. ¿Quieres uno? Un hombre estaba delante de ella, esperando en la fila como los demás, claramente extranjero teniendo en cuenta que se imponía sobre los demás clientes, con el pelo rubio platino ondeando mientras miraba a su alrededor. Llevaba un traje negro ceñido sobre su complexión esbelta, que ocultaba en gran parte su piel blanca pálida, sostenía un maletín largo en la derecha y un móvil en la oreja izquierda. La figura misteriosa suspiró mientras se giraba, mirando dentro de su chaqueta antes de sacar una libreta. Artoria notó sus ojos azules, fijos en una mirada que solo había visto en otros caballeros en el campo de batalla, endurecidos, algo imposible de replicar, solo ganado tras toda una vida de guerra. Mientras la figura delante escribía en su figura, ella seguía mirándola. Algo parecía extraño en él, exactamente lo que el caballero no podía entender. Un dedo tocó el hombro del rey, sacando a Arthur de su estupor. Iris se situó a su derecha, esbozando una sonrisa pícara antes de susurrarle al caballero: vaya, no sabía que te gustaran las rubias. El caballero gruñó molesto, sacudiendo a Iris de encima con un suave empujón. Iris, deja de hacer el tonto, es inapropiado. El falso amo hizo un puchero: no tienes gracia, cruzándose de brazos mientras echaba un vistazo al hombre delante de ellos, dando su orden al barista. La chica del mostrador pareció gustarle lo que vio. La cajera ni siquiera podía mirar al tipo sin tartamudear. El albino se inclinó. Entonces, ¿qué tiene de interesante? Jack se enfureció en silencio pensativo. Joder, ¿qué
debería hacer en esta situación? El cyborg había oído una voz familiar detrás, que parecía precavida. El hombre había fingido una llamada telefónica para sí mismo. Sus sistemas internos llamaban a un teléfono desechable que, por suerte, tenía a mano. Aprovechando la oportunidad artificialmente creada, el ninja fingió mover los pies alrededor de su chaqueta, buscando bolígrafo y papel, tomándose un instante para mirar detrás de sí mismo. Allí estaba Saber junto a su maestro, ninguno consciente de que un enemigo estaba directamente delante. El dúo contempló las distintas decoraciones y alimentos de la tienda. El mercenario se giró hacia adelante, escribiendo una orden imaginaria que Kerille tendría que tomar o marcharse. El tipo probablemente podría necesitar unos cuantos chupitos de espresso o ahora que el liberiano lo pensaba. Raiden garabateaba apresuradamente junto con el papel, tarareando y dando respuestas sencillas por teléfono, con la mente acelerada. Pelear no era una opción, tampoco posible, demasiados testigos. Eso rompería una de las supuestas reglas sobre las que los mató. Hola gente, ¿cómo están? Ya saben, esto es un recordatorio. Que pueden darle a like, suscribirse y comentar y activar la campanita para llegar notificaciones. Y abajo, si necesitan ver algo, pueden ver en la descripción o simplemente comenten. Voy a estar rondando por ahí a ver si YouTube al fin me permite verificar y poder ocupar tranquilamente YouTube. La verdad ya ni siquiera sé qué hacer con este. Está fallando tanto que da bronca y asco lo que está fallando. Bueno, sigamos. Testigos. Eso rompería una de las supuestas reglas sobre las que los Matou le habían interrogado desde el primer día. Jack chasqueó la lengua con leve molestia, sus ojos azules entrecerrados. Actuar nunca fue su fuerte, pero parecía hacerlo bastante bien. El veterano suspiró suavemente, sonando como si hubiera tenido un día largo tan temprano por la mañana antes de apagar el móvil. Vale, las cosas habían empezado mal. El primer día del Borazazen de alguna manera lo había visto. ¿Día 2? De todas las malditas cafeterías de toda la ciudad, el hombre de alguna manera se topó con otro sirviente. Años de entrenamiento le habían preparado para giros inesperados en el calor de la batalla. Pero esto era frustrante. Raiden respiró hondo, calmándose. Vale, plan de acción. Actuar con calma y marcharse, olvidar que este encuentro ocurrió, seguir con su día y pelear con ellos más tarde cuando surjan las circunstancias. La pareja de ancianos que iba delante de él en la cola finalmente se alejó, con su pedido en mano, manteniendo la calma. El mercenario se acercó, dando su orden mientras miraba el móvil, enviando mensajes falsos al dispositivo para parecer ocupado. Que le den, mejor que le echen algunos de esos palitos de pastel de los que John no se cansaba. Su hijo tenía un gran gusto por lo dulce. Con suerte, a la sobrina de Kerille le gustaban los dulces. Disculpa, ¿me puedes decir tu nombre? Por el pedido. Raiden levantó la vista del móvil, captando la mirada del cajero. La chica jugaba suavemente con su uniforme, jugueteando, incapaz de mantener el contacto visual con él, el pelo negro balanceándose de un lado a otro. El cyborg se encogió de hombros. Debía de ser el primer día de trabajo de la pobre chica. Jack, dándole un asentimiento al hombre, el barista se tambaleó hacia el trabajo, dejando al ninja con sus reflexiones. Saber observaba al hombre delante de ella con perplejidad. La caballera confiaba más allá de sus instintos afinados. Pero, ¿qué vio exactamente en Jack? El rey había captado el nombre cuando el hombre de negocios habló brevemente con la chica al otro lado del mostrador, ciertamente una extranjera con ese nombre en pleno Japón. Mirando a Iris, la chica florida guiñó un ojo a su caballero, señalando al hombre delante y articulando las palabras, háblale. Artoria negó con la cabeza, exasperada. A pesar de sus buenas intenciones, Iris veía demasiado romance para su propio bien. El caballero no podía culpar a la chica albina, su padre tenía un agarre de hierro, inmovilizando a la pobre niña en su sitio. El rey podía empatizar con ese sentimiento. Gobernar un reino requería grandes sacrificios en muchos niveles. Tus propios intereses pasaron a ser secundarios cuando una nación dependía de tus decisiones. Si la alegre esposa quería pasar su tiempo viendo ese tipo de entretenimiento, no participaría, pero el rey nunca juzgaría. Al fin y al cabo, era justa. Artoria continuó su estudio, sus ojos verdes repasando cada detalle, sin saber por qué se sentía tan insegura respecto al hombre que tenía delante. Parecía perfectamente bien, aunque fuera de lugar. Un europeo alto en Japón solía hacer eso. El caballero observó cómo el hombre de negocios metía lentamente la mano en su chaqueta, sacando un montón de billetes antes de pagar su pedido, dejando una generosa propina para la tripulación. Adoptando la precaución, el rey decidió continuar sus observaciones en silencio. Pronto, la pobre chica tras el mostrador terminó el pedido de Jack. El hombre bajó la mirada, viendo su placa con el nombre, cogiendo suavemente sus cosas. Gracias, Akari. El hombre se giró para marcharse mientras el cajero que balbuceaba levantaba la mano. El rubio se giró. ¿Olvidaste algo? La chica no respondió, con la cara roja,
mirando hacia el mostrador mientras le tendía el recibo. Raiden se encogió de hombros mientras tomaba el pergamino, dedicándole a la dama una sonrisa tranquilizadora. Los trabajos nuevos siempre apestaban, el cyborg conocía muy bien esa lucha. Intentar encontrar trabajo que no implicara matar después de asentarse con Rose. No acabó bien, pero lo intentó. El falso amo y sirviente observó cómo el empresario salía de la tienda, girando a la derecha hacia un parque local antes de desaparecer de la vista lejos de las amplias ventanas a lo largo de la fachada del café. Saber ignoró la orden de Iris mientras el caballero miraba en dirección al hombre. Pasaron unos momentos antes de que se encogiera de hombros. Jack ya se había ido. El rey liberó una tensión desconocida mientras ella bajaba los hombros. Artoria dejaría el asunto por ahora. En pocos minutos, ella e Iris ya estaban saliendo de la tienda. Sin embargo, en lugar de girar a la izquierda hacia el coche aparcado, la heredera giró a la derecha. Arthur se detuvo, aún sujetando la puerta. Iris, ¿a dónde crees que vas? El albino sonrió tímidamente, con los ojos rojos brillando con determinación. Quiero ver qué te emocionó tanto sobre Mr. Jack. El rey suspiró agotado. La esposa de Kiritsugu era un dolor de cabeza. Había ganado cierto respeto por el hombre, encontrando la voluntad para manejar tanta energía a diario. Que Dios les ayude a los dos si su hija acababa igual. La rubia apretó entre los ojos con fastidio. De verdad no vas a dejar pasar esto, ¿verdad? Iris se alejó despacio, soltando alegremente. No. Con un suspiro y una leve sonrisa, Artoria se acercó detrás de su amiga. Sabes que nunca lo encontrarás, ¿verdad? Agarrando la mano de Saber, la chica pálida salió corriendo, arrastrando a su caballero en el viaje, sonriendo mientras esquivaban y zigzagueaban entre la multitud, no con esa actitud. Jack suspiró aliviado mientras atravesaba un parque local, pasando junto a hordas de turistas y padres exasperados que observaban a sus hijos. El soldado dio gracias a Dios porque John era un chico tranquilo, listo en libros, como su madre. Eso hacía que criar al niño fuera mucho más fácil. La máquina disfrazada se detuvo al encontrar una sección tranquila del sendero que parecía más un pequeño bosque que un área de actividad para la comunidad. El hombre estaba lo suficientemente lejos como para suponer que no le seguían. Sus sensores no detectaban nada, al menos, aparte de. Raiden miró a su alrededor, árboles, flores y pequeños, en su mayoría ausentes o inactivos, esperando la luz del sol una vez más, la mayoría de los animales haciendo lo mismo. El parque parecía demasiado tranquilo, pacíficamente silencioso. No hay muchos momentos así, especialmente en su trabajo. El ninja pronto vio un banco metálico, suspirando aliviado al ver que el armazón no crujía bajo su peso por una vez. El veterano alzó la vista, el sol brillando entre los árboles descubiertos. Sus hojas hacía tiempo que habían caído y podrido, proporcionando nutrientes para la siguiente generación. Jack se encogió de hombros, dejando sus cosas en el suelo frente a él, rebuscando entre el contenido su preciado café, negro con 4 chupitos de espresso, tal y como el señor había previsto. El cyborg bebió lentamente, la mezcla caliente deslizándose por sus labios artificiales, calentando su cuerpo. Raiden sonrió, siempre aprovechaba momentos como este para apreciar la paz, el mundo por el que él y tantos otros arriesgaban la vida y la integridad física una y otra vez. Una pareja pasó por allí, su perro olfateando sus bolsas antes de que le arrastraran con la correa. La fresca brisa invernal danzaba por el parque, un silbido suave sonando a su lado. Su leve sonrisa se desvaneció cuando el samurái se recostó en su asiento. El hombre siempre encontraba la manera de ponerse sentimental con las cosas. Quizá Rose tenía razón cuando bromeó llamándole viejo. Momentos como este le recordaban a Jack la última vez que habló con Snake. No, David, sus despedidas, los últimos fragmentos de sabiduría que su ídolo le dio al veterano cansado. Raiden recordaba ese día con tanta claridad, un recuerdo grabado en su mente para el resto de su vida. En un cálido día de verano de 2015, sentado en Central Park, Snake le había llamado a dejar un trabajo por una razón desconocida. El cyborg encontró el tiempo, le debía eso al hombre. Sentado en uno de los muchos bancos repartidos por el lugar icónico, observaba cómo pasaban personas de todo tipo, sin que nadie se diera cuenta de la máquina de matar cercana. Momentos como este se sentían pacíficos, recordaban a Jack que seguía siendo humano en su corazón. Podría ser solo otro hombre entre la multitud, no el monstruo que muchos querían que fuera. Le costó mucho esfuerzo, pero Rose y John le sacaron de su estupor y poco a poco le devolvieron a la realidad. Pasó una familia. El padre cogió la mano de su hija mientras la niña exigía un helado a un vendedor cercano. Sonrió pensativo. Raiden nunca esperó ser padre. Rose se lo había ocultado por una buena razón, pero él encontró la fuerza para perdonarla. El cyborg sabía que no estaba mentalmente preparado para la paternidad en ese momento. Los recuerdos de su pasado siempre le rondaban la mente, a veces hacían que su relación con Rose fuera difícil, como mucho. Raiden sabía que nunca desaparecerían del todo, pero con ayuda, el guerrero podría dejar sus armas, encontrar paz con sus seres queridos. El ahora retirado mercenario giró
una botella, dando un sorbo de agua fresca mientras el sol brillaba sobre sus cabezas. La paternidad hace eso contigo, no importa lo que la vida haya preparado antes, se rió al pensarlo. No, tú lo dejas todo, ese niño es tu vida ahora. Jack nunca se arrepentiría de volver con su familia, los ninjas los amaban más que a nada. John devolvió la luz a su vida, una salida, un recordatorio de que podía traer el bien a este mundo, no solo devastación. Raiden se detuvo, su teléfono vibrando en la chaqueta mientras sacaba el dispositivo, tocando la pantalla táctil con las yemas de los dedos sintéticos. Rose le había enviado un mensaje, un archivo etiquetado como resultados de pruebas, una línea debajo que decía: tenemos que hablar, Jack. El cyborg dudó, ansioso por pulsar el icono. Ella se había puesto enferma estos últimos meses, episodios en los que su esposa no encontraba fuerzas para levantarse de la cama a veces. Tras semanas presionándola, convenció a Rose para que se hiciera algunas pruebas. Su dedo temblaba. Raiden tenía miedo de lo que pudiera ver. La guerra cambia a las personas, ves lo peor que el mundo puede ofrecer, las cosas de las que los humanos son capaces. No podía compararse con ver sufrir a tus seres queridos. Jack no podía aguantar mucho más. El hombre estaba enfermo, pero se mantuvo firme por su familia. Raiden respiró hondo con vacilación, encontrando la voluntad de comprobar para leer el expediente, para saberlo con certeza. Alguien se sentó a su lado, cortando sus pensamientos. El viejo banco de madera crujió en respuesta. Te hiciste esperar, ¿eh? Jack miró de reojo. Allí estaba Snake. A pesar de su estado, el hombre parecía bien, vestido con un traje negro informal, apoyándose en un bastón y apoyándose en el instrumento mientras se sentaba. El cabello castaño del hombre hacía tiempo que se había desvanecido a un blanco envejecido, las cicatrices de su rostro contrastando con su piel pálida, antes bronceada. A pesar de tener solo 42 años, el hombre parecía casi 80, sus creadores lo diseñaron para vivir una vida corta. Jack sentía un profundo respeto por el hombre en muchos niveles, pero su elección de vivir la vida que le habían dado sin arrepentimiento le inspiraba, le dio esperanza al cyborg de que podría encontrar la misma felicidad. Raiden se rió. Todavía lo tengo, serpiente, ni siquiera te oí venir. El héroe desconocido miró de reojo, mirando al hombre por quien él y tantos otros habían causado tanto sufrimiento. Ahora solo es David. Esos días se acabaron. Me alegro de verte, Raiden. El cyborg entrelazó lentamente las manos, sosteniéndolas pensativo. Nunca pensé que volvería a verte. ¿Cómo han ido las cosas? El hombre marchito miró lentamente al otro lado del parque, sonriendo ante el entorno tranquilo, el mundo que apenas lograban salvar. Nunca pensé que encontraría paz. Simplemente nunca parecía posible para hombres como nosotros. Me costó un tiempo adaptarme, pero no lo dejaría por nada. Jack asintió en señal de acuerdo. Los dos permanecieron en silencio amistoso mientras David sacaba un paquete de cigarrillos, cogía uno y lo encendía como solo un fumador de toda la vida podría hacerlo. El antiguo miembro de Foxhound le tendió la caja a su amigo. Jack no había fumado en años, pero ver a Snake hoy le daba la impresión de que sería su última vez juntos. Sabía mejor que nadie lo poco tiempo que le quedaba al hombre. Poco a poco, el guerrero retirado extendió la mano, metiendo el palo del cáncer en la boca mientras David lo encendía para él, con el mechero siempre a mano en algún lugar. Raiden inhaló lentamente antes de soltar suavemente un chorro gris hacia el cielo, la ceniza disipándose poco después. El hombre suspiró satisfecho, esa punzada familiar le golpeó como un camión después de tantos años dejándolo de golpe. Eliges una marca de mierda, ¿qué son estos del ejército? El hombre se rió. Quédate con lo que amas, chaval, nunca lo olvides. Raiden bajó la mirada, sonriendo en silencioso acuerdo. Snake dio una calada lenta antes de mirar de nuevo. ¿Qué tal va tu familia? El cyborg se frotó la barbilla pensativo. Bien, tardó un rato, pero hicimos que las cosas funcionaran. Quería darte las gracias por lo que dijiste en la nave. Eso significó mucho. Snake sonrió levemente. No importa quién o que seas, lo que importa es hacia dónde vayas a partir de aquí. Puede que yo sea un clon y tú una máquina, pero seguimos siendo humanos, Jack. Sus ojos cibernéticos observaban, absorbiendo cada palabra. Snake siempre fue un modelo a seguir para él, el tipo de hombre que Raiden siempre quiso ser. El hombre era familia para él, como un padre que nunca tuvo. Sí, entonces, ¿por qué quisiste verte tan de repente? David respiró hondo, las manos temblando ligeramente mientras sostenía el bastón en la izquierda y el cigarrillo en la derecha. No me queda mucho tiempo. Quería aclarar las cosas, arreglar las cosas antes de irme. El samurái negó con la cabeza. No me debes nada. Joe Snake levantó la mano. Solo, escucha, Jack. Te hemos hecho la vida imposible, eso es algo que no puedo compensar, pero quiero intentarlo, ayudarte a seguir adelante, incluso después de que me haya ido. El cyborg miró confundido, pensaba que todo estaba bien, que se estaba perdiendo. Snake carraspeó,
dependes de los demás, eso no es algo malo. Pero ¿qué harás si también los pierdes? Los ninjas no podían entenderlo. El hombre amaba a su familia, su círculo era pequeño, pero eso era todo lo que necesitaba. Yo, no sé, ¿de dónde sale esto? David respiró hondo. El hombre frente a él había perdido tanto, había soportado más de lo que cualquier humano debería soportar. Estas conversaciones nunca fueron fáciles. Rose quería que hablara contigo, es por su salud. Jack te ha enviado algo, ¿verdad? Los ojos de Raiden se abrieron brevemente, mirando el teléfono que aún tenía en las manos. Snake asintió. Ábrelo. El ninja miró al hombre. David le miró fijamente, dándole otro asentimiento al cyborg. Respirando hondo, el liberiano tocó el icono y abrió la carpeta, escaneándola. El clon asintió con gravedad mientras las manos de su amigo comenzaban a temblar. Sus ojos se nublaban mientras bajaba lentamente, absorbiendo la información. Puso una mano en el hombro de Raiden. Sabía que no escucharías a nadie más que a mí. A veces eres demasiado terco para tu propio bien, chaval. Jack siguió mirando los resultados. Esto no puede estar pasando. Su labio tembló. Yo, no, incapaz de encontrar las palabras para hablar. Snake hizo una mueca, pero tenía que estar ahí para la única persona que el hombre realmente consideraba familia. Sé que es mucho que asimilar, pero tienes que estar preparado por lo que está por venir. Hola. Los ojos de Raiden se abrieron de golpe tras el estupor, sus azules encontrándose con un par de rojos a pocos metros delante de él. Allí estaba el mismo dúo de maestro y sirviente de antes. Saber se quedaba atrás mientras el albino se ponía delante. Instantáneamente observó su apariencia, su mente iluminándose como solo un hombre con varios procesadores incrustados en su cerebro podía hacerlo. El pálido de pelo plateado llevaba un abrigo blanco con volantes, con botones negros que bordeaban la pieza, su cabeza cubierta por un gorro de piel igualmente sin pigmentar, completando el conjunto con un par largo de botas blanqueadas que le llegaban hasta el muslo. Sin armas hasta ahora, ¿por qué están aquí? Necesitaba dejar de distraerse así, a este ritmo le costaría la vida. Saber estaba a unos metros atrás, contemplando la naturaleza árida, sus ojos verdes contrastando con el paisaje invernal apagado mientras su corto cabello rubio se movía al exhalar visiblemente un suspiro. El sirviente vestía un traje completo, similar al suyo, nada lujoso como el amo que seguía frente a él. Tenía sentido, no puedes luchar con ropa que restrinja el movimiento, por eso Doctor diseñó él mismo el traje de Raiden. Las nanofibras compactadas son defensivas y fáciles de disfrazar como ropa normal, pero permanecen extremadamente flexibles y no tienen forma fácil de romperse. Su mirada azul captó la mano izquierda de ella temblando, aún herida por la noche anterior. La derecha de saber se mantenía cerca de su costado, la palma abierta pero en posición de agarrar algo en cuestión de segundos. El cyborg movió lentamente su maleta, sujetando el mango con la derecha. Hizo una mueca interna. ¿Así es como va a ser? ¿Una pelea en el parque? El cyborg apretó lentamente su maleta con más fuerza, preparándose para un ataque preventivo. Si derribaba al maestro, saber desaparecería. Sería rápido y fácil. El mercenario miró de un lado a otro, sin testigos. Al volver a mirar, la mujer pálida frente a él parecía preocupada. ¿Estás bien? Raiden se quedó mirando un momento, casi desconcertado. ¿No estaban allí para matarlo? Fingió una sonrisa, frotándose suavemente la cabeza mientras soltaba la maleta. El hombre se encogió de hombros. Sí, perdón, solo perdido en sus pensamientos. La chica sonrió, día largo en el trabajo, mientras echaba un vistazo a la maleta que tenía a su lado. Raiden no tenía ni idea de lo que estaba pasando. ¿De verdad no lo sabían o le estaban tomando el pelo? El sirviente rubio parecía más distante, se quedaba más atrás, observando tanto a él como al paisaje circundante, cauteloso pero no amenazado. Necesitaba dejar de desconectarse, siempre le metía en estas situaciones. El hombre bien vestido suspiró levemente. Puedes decirlo otra vez, pero ¿qué podía esperar viniendo a Japón por trabajo? La mujer se rió de su broma de mal gusto, señalándose a sí misma y al sirviente detrás de ella. Soy Iris, y eso es, interrumpió saber a la mujer, Artoria. Iris, no necesito que hables en mi nombre. El liberiano asintió. Jack, ¿no estabais vosotros dos en la cafetería antes? Los ojos rojos de Iris miraron al hombre, observando cómo sus lacks rubios platinados se mecían con la brisa mientras sus ojos azules le devolvían la mirada. Mi amigo pensó que eras. Recibió un pequeño golpe en la espalda de la nuca. Resopló, carraspeando. ¿Te importa si nos sentamos contigo? Raiden suspiró mientras acomodaba sus cosas, colocando la maleta en su regazo. Adelante, mientras ambos se sentaban a lados opuestos de él. Dios, todo este día parecía absurdo. ¿Por qué no hablar con el puto enemigo, no? Ya lo había hecho bastante con Desperado. Más vale añadir más a esa lista. Iris tarareó mientras bebía lo que debía ser la quinta bebida azucarada de la mujer ese día. ¿Algún batido de fresa o algo así? Entonces dijiste que estás aquí por negocios. Raiden se sentó rígido, aún mirando su café mientras giraba la bebida en las manos pensativo. Sí, viajo mucho por trabajo, he estado por todas partes, de verdad. Saber observó en silencio como Iris obligaba al hombre
callado a conversar. Tenía una forma de hacerlo. Si era magia o no, sinceramente no podía saberlo. ¿Has visitado alguna vez Inglaterra? El hombre sintió, ¿de ahí eres? Al notar sus expresiones ligeramente sorprendidas, Jack continuó, lo noto por el acento, pero sí, algunas veces cuando estaba de servicio. El comentario llamó la atención de Artoria, así que tenía razón sobre él. ¿A quién serviste? El cyborg miró al rey con una expresión extraña a la redacción, soy de Liberia, pero el ejército estadounidense acepta a cualquiera hoy en día. Jack sonrió levemente al recordar viejos recuerdos. Conocí a mi esposa en Nueva York. Después de eso, por todo el mundo, sirvió en Kenia, realizó algunos despliegues en Europa, incluso pasó un tiempo en Pakistán. Iris se incorporó de golpe. Pero, ¿no te dio esa chica de la tienda su número de teléfono? El ninja la miró con total confusión antes de que de repente se diera cuenta. Sacando el recibo, echó un vistazo al formulario. Efectivamente, en la parte superior había un número con un corazón al lado. El hombre suspiró antes de arrugar el papel y tirarlo al suelo. Ese tipo de cosas le pasaban demasiado a menudo para su gusto. ¿Cómo lo viste? Ni siquiera me di cuenta. La mujer pálida parecía avergonzada, sin querer responder antes de que Artoria se vengara. No le hagas caso, la pobre chica pasa demasiado tiempo con el romance en mente. Jack asintió con gravedad. Ah, sí, por todo el respeto que tenía por Snake, el hombre siempre buscaba a cualquier extraño que encontrara. El cyborg ya había aguantado suficientes mensajes e incluso llamadas pidiéndole que recogiera pornos extranjeros para toda la vida. Iris rompió en balbuceos enfadados, intentando salvar su reputación como rey de Inglaterra, asintió satisfecha. Era justa, pero eso significaba justicia en todos los aspectos, incluso retribución. Tomando la delantera mientras su compañero murmuraba avergonzado, Saber miró al hombre mientras daba otro sorbo a su bebida, las dudas anteriores desvaneciéndose poco a poco. ¿Mencionaste a tu esposa? Raiden sonrió al pensarlo. Claro, mi esposa Rose y yo nos conocimos en Nueva York, discutiendo sobre King Kong, nada menos. Lentamente metió la mano en su chaqueta del traje y sacó una foto antigua de un bolsillo justo encima del corazón, una foto de los dos el día que se mudaron juntos. Una foto de él dando un paseo a caballito a su esposa, su pelo castaño cayendo sobre su cabeza, ambos encantados con el nuevo paso en su relación. Historia curiosa, tuvimos una discusión tan grande que ella me arrastró al Skyscraper Museum para demostrar que era el edificio Chrysler al que subió. El lugar estaba cerrado, así que se marchó enfadada. Unos días después, resultó que estábamos destinados en la misma base. Prácticamente hemos estado juntos desde entonces. Tiene esta forma de hacer lo que quiere, incluso arrastrándome por Nueva York para resolver una discusión. Iris sonrió dulcemente. Mi marido es igual, a su manera o nada, pero siempre encuentra la manera de incluirnos, mientras miraba a Saber. Raiden se encogió de hombros. Parece un tipo listo. Ella ladeó la cabeza. ¿Cómo es eso? Él rió suavemente. Eso es la mitad del trabajo de ser marido. O haces feliz a tu mujer o a tus hijos. La madre emocionada se acercó un poco más. ¿Tienes hijos? Raiden tarareó mientras sacaba otra foto del mismo bolsillo. Una foto de él y John en el parque, justo después de su operación para parecer más humano. Una foto de Jack empujando a su hijo en los columpios mientras el chico hablaba de su día. Nunca admitiría que casi lanzó a John al vacío tras esforzarse demasiado. Rose lo habría matado. Raiden pagó una multa alta en regalos para comprar el silencio de su hijo ese día. Despiadado y astuto como su viejo, estaba tan orgulloso. Solo mi hijo, John. La esposa exclamó mientras sacaba una foto propia, una foto de ella junto a una niña pequeña que parecía más un clon del albino que otra cosa. Dada mi orgullo y alegría. Illas, necesitamos una cita de juegos. Ya. El cyborg se rió. ¿Eran sus enemigos? Parecían tan humano. ¿Dónde estaban las almas torcidas, la gente a la que necesitaba detener? Jack tarareó pensativo, ignorando su demanda, mirando la naturaleza mientras un conejo intentaba encontrar comida entre los arbustos que quedaban alrededor del parque. Es curioso, nunca esperas ser padre. De repente tienes a otra persona en tu vida. Se estiró suavemente la espalda, un poco menos tenso que hace unos momentos, pero así es como funciona. John está en casa de unos amigos en Nueva Zelanda, así que no le veo mucho, pero haría cualquier cosa por él. Verle sonreír hace que todo esto merezca la pena. Saber hizo una mueca en silencio ante el comentario. Pensar en su propia hija siempre dolía. Iris asintió en silencio de acuerdo. Tener una familia cambió su vida para mejor. Había encontrado un marido amoroso y tenía una hija por la que sacrificaría cualquier cosa. Pronto lo haría. La paz mundial tenía un precio enorme. Sacudió los pensamientos negativos de su mente, eligiendo vivir el momento. ¿Dónde está tu esposa en todo esto? ¿Con tu hijo? La mirada de Jack se suavizó poco a poco, mirando sus manos mientras respiraba, su pequeña sonrisa presente pero dolorida. No, Rose falleció hace unos años. Ahora solo estamos John y yo. Ambas mujeres miraron al hombre. Saber miró a Iris, viendo que la chica se emocionaba un poco, probablemente considerando sus propias circunstancias. Decidiendo tomar la iniciativa, la rey se inclinó hacia adelante en su asiento. ¿Puedo preguntar qué ha pasado? Raiden miró al
al cielo, nubes oscuras empezando a formarse, cáncer cerebral, inoperante, iba y venía tan rápido que casi no me lo podía creer. Como si un minuto estuviera ahí, al siguiente, desaparecida. Iris miró con tristeza su regazo. Un niño negó a su madre tan pronto, muy parecido a su propia familia. El homúnculo apretó las manos, las emociones empezando a desbordarse, los ojos ardiendo al pensar en no volver a ver a su amada hija. ¿Cómo sigues tú, sin ella? Jack deslizó lentamente las fotos de nuevo en el bolsillo, tocándose el corazón mientras lo hacía. Simplemente, vive, un día a la vez, intentando hacer lo que crees correcto. Pasó lentamente la mano por el estuche de Murasama. Necesitas encontrar algo en lo que creas, una causa por la que puedas luchar tu propia guerra. Alzó la vista, sus ojos recuperando la pasión. No puedo decirle a nadie en qué debería creer, es algo que tienes que encontrar tú mismo. Pero cuando encuentras esa razón para vivir, esa razón para pasar por el dolor, la soledad, la desesperación, la agarras y lucha con todo lo que tengas por lo que crees correcto. Los ojos de Ardoria se abrieron un poco, mirando al hombre, juntando las palmas, aunque otros piensen que es mal. Jack se giró, encontrando la mirada feroz de la mujer. El bien y el mal son subjetivos. Para algunos, soy un héroe, un hombre que luchó por su país, pero ¿qué pasa con mis enemigos? Arthur parecía confundido. ¿Tus enemigos? Él asintió. Para ellos, soy un terrorista, el hombre que vino y se lo llevó todo. Pero, ¿quién tiene razón en todo esto? El veterano hizo una pausa, considerando sus palabras, mirando hacia el cielo. Algo que aprendí en la vida: cada uno tiene una opinión diferente sobre lo mismo, así que no deberías importarte lo que piensen los demás. Lucha por lo que crees correcto, nada más importa. El caballero se detuvo, reflexionando sobre lo que el hombre había dicho. No podía refutarlo. Las cosas parecían encajar mientras el rey Arturo meditaba las palabras del hombre. Parecía tan seguro, tan decidido a elegir el camino que eligiera. El caballero quería saber más. ¿Por qué luchas, Jack? El cyborg disfrazado sonrió con suficiencia. Yo, Rain. Raiden suspiró mientras sacaba el móvil. El verdadero Kerille llamándole. Perdona, tengo que contestar. Es mi jefe. Iris casi se puso furiosa en el banco al mirar su reloj. Madre mía. Saber resopló. ¿Hasta qué hora? El albino se estremeció. 1 hora. La sirvienta suspiró, compadeciéndose de su falso amo por lo que sin duda se convertiría en una charla de 1 hora por parte de su marido. La caballera miró por encima del hombro al hombre de negocios. Disculpe haberme marchado tan de repente. Tu sabiduría ha sido útil. Tienes mis gracias. Iris le hizo un pequeño gesto con la mano antes de salir corriendo tras su aliado. Jack observó cómo la pareja se iba lentamente por su cuenta. Honestamente, eso no era lo que el hombre esperaba hoy, pero se sentía mejor, como si hablar de su historia con alguien aliviara su corazón dolorido. El cyborg suspiró, sabiendo que probablemente sería la última interacción positiva que tendría hasta que la guerra terminara, con un vencedor en pie. El viento le acariciaba el pelo mientras recogía sus cosas. La pareja estaba a punto de girar una esquina cuando él se puso en pie. Raiden se giró, mirando en dirección contraria. Llamaría a Kerille en 1 minuto. Esa charla me ayudó más de lo que pensarías, así que, gracias. Artoria sonrió suavemente mientras continuaba su paseo. Quizá nos volvamos a ver algún día. El cyborg recogió sus cosas, saliendo lentamente del parque mientras la pareja casi desaparecía tras una esquina. Negó con la cabeza cuando la realidad volvió a golpear. Ya veremos. El guerrero sabía que tendría que matarlos a ambos. Su mirada se entrecerró, sostuvo el pulgar sobre la maleta, un clic y se abriría. Los cortaría antes de que supieran que les había golpeado. Los segundos parecían pasar como horas. Sería tan sencillo que serían presas fáciles. Saber estaba herido, no podía defenderse. La sonrisa de Raiden se ensanchó con anticipación. El cyborg se detuvo antes de negar con la cabeza. ¿En qué estaba pensando? Raiden era un asesino, no un carnicero. El hombre nunca mataría a una persona desarmada. Todavía tenía estándares. Cuando finalmente desaparecieron de la vista, Jack salió disparado a su ritmo lento, regresando a la residencia Matou. El liberiano tenía muchas cosas en la cabeza. Quizá Jack se estaba metiendo en la cabeza. Y ahí, final del video, muchachos. Al fin, llegamos hasta el final. Espero que se haya entretenido. Estoy teniendo muchos problemas con YouTube. Estoy teniendo problemas con el trabajo. Estoy teniendo con mi vida personal problemas. Estoy jodido, extremadamente jodido. No jodido últimamente. Por eso no creo que haya directos. Si hay directos de que algo se solucionó, pero no sé ya eso. Cuídense, muchachos. Estén bien. Si se siente mal, simplemente hablen con alguien o algo. No se sientan mal. Simplemente vayan y hablen. Y cuídense. Y como siempre tengo buenos días, buenas tardes y buenas noches. Chao, chao.